Siempre es hoy, con Daniel Tonietti. Okay. Es testimonial, no es una indagatoria, o sea, no está. Ya las pasé. ¿Ya las pasaste? ¿Tuviste alguna indagatoria? Si has tenido. Presentamos las declaraciones por escrito. Digamos. Por escrito. Pero sí. Bueno, testimonial tenés que decir la verdad, dentro de todo, dentro de lo posible. Acerca un poco más el micrófono. ¿Nos acercamos más? Sí. Dentro de todo, decir la verdad. Tenemos un espacio de tiempo para conversar. En la única figurita del álbum de los Kirchner que me faltaba, porque tuve la oportunidad de entrevistar a tu madre. Te falta Florencia igual. Me encantaría Florencia, de los que intervienen en la vida pública. Perfecto, de los que intervienen en la vida pública, ¿no? Sí, estuviste con Néstor, con Cristina. A Néstor, a Cristina me faltaba. Yo los veía por la tele, así que me faltaba Máximo. Bueno, primera cuestión, vamos a arrancar por el presente. Tenemos tiempo para conversar extensamente. Bien. ¿Cómo caracterizás el mileísmo, el fenómeno del mileísmo? ¿Considerás que el mileísmo es un interregno, un impas, como lo fue de alguna manera entre dos gobiernos peronistas el macrismo? ¿O considerás, como consideran otros a modo de hipótesis, de que se trata de un reseteo del sistema político y que Milei ahora es el centro de gravedad del sistema? Es el presidente. El presidente siempre tiene un peso en el centro de la gravedad de la vida de un país. Puede ser mejor, puede ser peor, hiperactivo, más cansino, pero siempre tiene la centralidad del presidente. Marca a sus modos, marcan el paso. Después, estamos transitando el presente. Es difícil ver ya cómo catalogar si es un interregno o no, si es un reseteo o no. Sí creo que es un producto que se fue generando en el tiempo, ¿no? Es como la etapa superior del macrismo, ¿no? O de la derecha argentina. Y eso tiene que ver, un poco como decía Cristina, bueno, ayer o hace unos días, yo la escucho más habitualmente, obviamente, cuando hablamos o charlamos, con una forma de final que toma luego de los ataques que hubo sobre gobiernos de otro orden, de otro carácter, que tenían otra mirada sobre cómo debía funcionar la sociedad argentina. Entonces, cuando uno lo mira y ve, por ejemplo, recuerda un poco, y esto más a modo de anécdota o de ni siquiera es un señalamiento, pero en el tema de las formas, por ejemplo, a Cristina por el 1,3% de las cosas que hace, dice o se maneja el actual presidente, se nos venía el mundo abajo. O se armaban cacerolazos, o no puede ser. Entonces creo que es un proceso, para mí no es el reseteo. No es parte de un proceso de corrosivo que está atravesando la sociedad argentina. Es así. ¿No? ¿Vos pensás que es un macrismo 2.0, una nueva versión del macrismo? Y es Macri, ¿te acuerdas de ese reportaje donde dice, cuando le preguntan qué haría o cómo lo haría, y haría las cosas 2 veces más rápido, creo en el 2000. Lo mismo pero más rápido. Lo mismo por más. Y bueno, y está Milei haciéndolo mucho más rápido, y también con herramientas similares a la que utilizó Macri. Una herramienta puede ser Caputo, otra herramienta puede ser Bullrich, otra herramienta puede ser también ese afán represivo que hay muchas veces sobre cualquier tipo de protesta. Entonces creo que para mí es parte de un proceso, no significa un reseteo. Sí, obviamente es mucho más histriónico. Quizás sí sea un presidente más histriónico en ese sentido, ¿no? Más. Y lo maneja bien, aparte, eso se siente cómodo con el peligro que conlleva manejarse de esa manera, ¿no? Lo que un día cae bien y gracioso, cuando la economía no responde en los términos esperados para el conjunto de la sociedad, eso vuelve con la fuerza de un tsunami. Pero bueno, hoy estamos en esta situación, pero no lo veo como parte de un reseteo o algo, sino que era algo bastante esperable también, cuando las cosas vienen de una manera y aparte tenés
el fenómeno de la pandemia en el medio. El fenómeno de la pandemia es algo que muchas veces se desatiende o se obvian los análisis de los comportamientos sociales que después también derivan en comportamientos políticos. Y existe lo que fue el encierro, el no poder salir, bueno, tantas cosas que sucedieron, tanta sensación para mucha gente de injusticia también, que vos te tengas que despedir de un ser querido no pudiéndolo ver, que tuvieras miedo de contagiarlo. Las cabezas de las personas, me incluyo en ellos también, ¿no? Sí. Obviamente, somos complejas, tenemos complejidades, y un episodio como ese, y una necesidad y un apego a la tecnología para transitar el encierro, hizo que también algo que venía más acompasado en la vida nuestra, de la gente, en el uso de la tecnología, ¿no? Hubo como una sobrepresencia de la tecnología en la vida de las personas a partir del encierro. Eso sucedió y incide, pero esto no es que haya que verlo desde el punto de vista, no, es un análisis muy intelectual, no, es una realidad práctica, la ves todos los días, y bueno, habrá que ir comprendiendo y aprendiendo, como siempre digo, entender que la tecnología tiene que estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de la tecnología. Creo que la gran disputa es esa. Bien, recién ahora, hace pocas semanas o pocos meses, tenés vos redes sociales, ¿no? Sí, me molestaron mucho. ¿Te molestaron a vos? Sí, me volvieron loco. Sí. ¿Te volvieron al loco a vos? Sí, mis compañeros, mis compañeras. Sí. Te resistí todo lo que pude. ¿Por qué? ¿Y fue una decisión en contra tuya? Sí. ¿De hecho la administrás vos? Sigue siendo, no, voy mirando, obviamente, sí. Antes de publicar algo. No suben nada sin que lo mire, obviamente. Ok, pero tenés un community manager. No, compañeros y compañeras. No, gracias a Dios, también una de las ventajas de la militancia de la organización política es que no tenés que recurrir a muchas cuestiones externas porque las ¿Vos desconfías de los consultores? ¿Todo eso te parece un poco ladri? No, hablo, puedo charlar, puedo hablar. Pero desconfías. No me gusta la dictadura de las encuestas y de los focus group, digamos. No te gusta eso. No, es más, creo, obviamente que depende cómo lleves adelante tu tarea, tu responsabilidad. Tu hijo fue electo presidente probablemente con el logotipo más feo de toda la historia de la humanidad. Imagínate que la campaña era no se tiñe el pelo. Era horrible. ¿Cómo estamos diciendo? No se tiñe el pelo. ¿Quién te decía no se tiñe el pelo? La publicidad de Néstor en el 2003 era no se tiñe el pelo, entre los valores que tenía para conducir el país. Es un hombre joven. No pertenece a la generación política del fracaso. Tiene equipos, tiene planes, sabe gobernar. Anda tranquilo por la calle, quiere a su familia, no miente, no se tiñe el pelo. Es tal como lo ves. Los que seguimos amando a la Argentina, construyamos con Kirchner un país en serio. De ahí venimos. De ahí no veníamos, se tiñe el pelo. claro. Hacía referencia. Vos ves a uno dirigente ahora. Claro. Se tiñe el pelo. Se tiñe el pelo. Sí. Pero siempre digo que si Néstor se hubiera quedado, porque hay mucho Néstor también juraba mucho de los consultorios, ¿no? Sí, pero también hablaba mucho y había tipos muy inteligentes también dentro de ese esquema, sí, ¿no? Claro. Como Artemio López, ¿no? Artemio, un tipo que puede ser que haga encuestas, esto es un consultor, si querés en términos, digamos, prácticos o sea, ¿vos lees encuestas? Sí, claro. Sí, pero no tomás decisiones en base a encuestas. Mirás. Y miro porque te puede pasar, a ver, si Néstor miraba la primera encuesta que habrá hecho, porque yo no la vi, y me diría 0,9 para ser presidente, se iba a la casa. Claro. O sea, eso es un elemento, es una foto que vos tenés ahí. Decís, bueno, ¿cómo modifico? A ver, te doy un ejemplo, te lo voy a hacer más práctico. Cuando sucede la discusión del Fondo Monetario Internacional en el año 2022. Y vos eras presidente del bloque. Todavía era presidente del bloque, veníamos viendo, incluso después ya de dejar de ser presidente del bloque, los primeros meses, el 60 y pico % de la sociedad argentina estaba a favor del acuerdo. Y hoy vos agarrás una encuesta y es diametralmente opuesta. Bueno, eso es la construcción política también. Eso es, yo no me enojo, yo digo, bueno, no estoy llegando a donde tengo que llegar, no estoy explicando bien, no estoy siendo todo lo didáctico que puedo, no estamos laburando bien, hay que ser más pedagógicos, hay que explicar. Muchas veces el dirigente se enoja, nadie entiende nada. ¿Esa decisión del fondo fue tu acto político de mayor, llamémoslo, madurez, adultez, independencia, donde vos de alguna manera
te consagrás de alguna manera como dirigente. No sé si hay... ¿No? Fue un acto propio, digamos, porque fue un acto... Hay muchos así. Obviamente que ese es Bueno, de una magnitud... pero fue un punto de inflexión. Sí, claro, eso sí. Digamos, fue un punto de inflexión. Primero fue un renunciamiento. Imagínate que hasta ese... Ya con el aporte de las grandes fortunas ya empezaron a corcoviar algunos arietes del poder económico. Y del propio gobierno que integraba, ¿no? Está bien, claro, sí, viste, estaban incómodos. Pero bueno, con acompañamiento político, con mucho trabajo, se logró llevar adelante eso, y particularmente luego con lo del fondo, obviamente el sistema, el statu quo no está preparado para eso, ¿no? El posibilismo es parte de eso. Entonces, cuando eso sucede, a mí... Y tratamos de explicarlo con compañeros y compañeras, donde, bueno, uno escribe la carta a nombre personal, pero es representando un montón de miradas, ¿no? No es que yo me levanto una mañana y escribo y salgo solo. ¿Lo venías madurando? Venía con un proceso de discusión, sí. ¿Inclusive con el presidente Fernández? Yo lo hablé mucho con él. ¿Lo hablabas mucho? Sí, claro, lo hemos hablado muchísimo. ¿A solas? A solas, con la presencia de Cristina, o de Martín Guzmán, o de Axel, o del propio Guado, de Sergio Massa. Sí, era una discusión que fue llevando lo del fondo. Vos planteabas que la discusión con el fondo tenía que haber sido en otros términos. Totalmente. ¿Bajo qué término? Porque el primer término, que el Fondo Monetario es responsable de la situación también. Bien, que asuma su responsabilidad. Claro. Nosotros, por la famosa continuidad legal del Estado, etcétera, lo que vos quieras, digamos, si querés. Está. Ahora, el Fondo Monetario actuó de una manera como si no tuviera nada que ver en el problema. La narrativa del gobierno de Alberto era el fondo bueno, ¿eh? O sea, menos mal que la tengo cristalina. Yo me acuerdo que, no voy a decir quién, pero había uno de ellos que me dice, no, Cristalina Georgieva es diferente, es una búlgara que sufrió la pobreza. Y no la sé pobreza de cerca, viejo. Claro, ¿y a mí qué me interesa? Le decía. A mí no me importa. ¿Quién te decía eso? No queremos nombres, queremos apellidos. No, bueno, en esas reuniones, ¿no? De los nombres, y creo que en un momento la recibe Francisco, no sé por qué. Sí. Y me manda la nota como diciendo, mirá, la recibió Francisco. Sí, todo bien, digamos, pero a mí no me importa eso. A mí me importa... Mediáticamente también acompañaban los que acompañaban la narrativa del Fondo Bueno. Pero, de este win, pero eso en Argentina, vos en diciembre del 2001 tenés tapas de Clarín que dicen los mercados festejan, la gente tiene cautela, y 10 días después se terminó un gobierno y vinieron 5 presidentes. Te mienten hasta el final. Eso quizás uno a veces es lo que más reclama a nuestra propia sociedad, que obviamente es un reclamo que tiene todos los atenuantes posibles, porque la información que circula está muy sesgada, muy encausada. Entonces es muy difícil también para cualquier argentino o argentina que tiene que cuidar su familia, que tiene que trabajar, que tiene que imaginar y hacer piruetas para llegar a fin de mes, que no sabe si la van a echar o no del trabajo, que por ahí aparte, si no sabe que la van a echar o no del trabajo, tiene un jefe que es un flor de hijo de puta, o que lo trata mal, o que lo está bastardeando todo el día. Todas estas cosas pasan en la vida de la gente. Entonces yo tampoco decía, ¿cómo puede ser que no te des cuenta de esto? Bueno, hay que buscar las maneras y las formas, y tenemos que tener la pedagogía suficiente para entender que este es un proceso en el tiempo. Y en la discusión del fondo quedó visto que no iba a servir y no sirvió. O sea, no es que... A ver, Néstor le paga al Fondo Monetario. Diciembre del 5, 9.800 millones de dólares, se sientan con Lula en Brasil, tanto Argentina como Brasil deciden sacar al Fondo Monetario de la administración y de la generación de políticas económicas de cada país, que es lo correcto. Son países que recuperan su independencia económica. Ahora, que vos recuperes tu independencia económica no quiere decir que no te vayas a equivocar en el ejercicio de tu libertad. La te pregunta también en el ejercicio de la libertad. La pregunta es, ¿había ese debate interno al interior del gobierno? ¿Qué hacer con el fondo? Sí, porque claro. Había ese debate vos interno. Mirás, a mí no me gusta ser autorreferencial, pero varias veces, incluso una vez cerré ante un informe, creo que es del jefe de gabinete, Cafiero, cierro la visita de él en la Cámara de Diputados preguntando, cierra el discurso diciendo, ¿se puede pagar en 10 años la deuda? Me quedé callado 30, 40 segundos, nadie dijo nada, dije, muchas gracias señor presidente, fin. Yo les quiero preguntar, ¿les parece a ustedes que la podemos pagar en 10 años? ¿La podemos pagar en 10 años la deuda con el Fondo Monetario Internacional? Muchas gracias, señor presidente. Siempre fue un tema porque
la pregunta que hay que hacerse, si en el del 2003 al 2005 no se genera la negociación externa en los términos que finalmente tiene la Argentina, con un descuento con los privados y luego le cancela el Fondo Monetario, aparte con los privados y con el fondo, ¿no? Así bueno, el acuerdo con los privados ya no fue tan bueno, porque la quita de Guzmán fue muy baja. No fue tan bueno, aún así tenía tasa baja, ¿no? Y uno con un espíritu crítico respecto ya de ese acuerdo. De este acuerdo con los privados. De ese acuerdo con los privados y con espíritu crítico lo acompaño igualmente. Sí. Ahora, acompaña también Cristina. Tal cual. Ahora, Cristina, el problema es que vos tenés este acuerdo, no podías hacer este. O sea, el día que se cierra esto, lo que no podía suceder era que el acuerdo con el fondo fuera las características. Pero los números son números. sí, porque no había guita para todo. No. Y la gente aparte en el medio, y una pandemia, y cagada a palos, y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, había un montón de situaciones. Ahora, esto no quiere decir, no, viste, el consignismo vacuo, vacío, digamos, no a esto, no a lo otro, sino, bueno. Te dijeron dirigente universitario para descalificarse. Sí, te claro. dijeron, es un discurso universitario. Sí, claro. Y el que lo dijo, si me trae los resultados que trajo esto, estudiantina también, Néstor no hubiera hecho lo mismo. Yo los entiendo igual. En ese sentido no tiene que estar preparado. Estamos hablando de Martín Guzmán, ¿no? ¿Cómo si estamos? ¿No? ¿Martín dijo eso? Martín no, pensé que era eso. No me acuerdo, no, la verdad, mira, yo con Martín tuve una relación más que correcta. Sí. Fue hasta el momento ese fue más que correcta. Hasta el momento del fondo. Sí, hemos discutido porque él, por ejemplo, al comienzo, en la primera ley que se manda, ¿no? Que era una ley bastante amplia, que te diría esas famosas ley ómnibus que le llamaban en algún momento, sí, que traían cosas de diferente orden, viste que viene toda una mezcolanza, por ejemplo, ahí se elimina a pedido de él, y yo como jefe de bloque estando en desacuerdo, porque muchas veces hay gente que imagina que todo tiene que salir como viene, no es así, eso es una fantasía que tienen algunas personas por falta de experiencia o falta como de vienen las tolerancia. leyes. Claro, cuando llegan ahí, entonces yo me encuentro que sacan el impuesto sobre la renta al plazo fijo. Y la argumentación de Guzmán de ese momento es que eso llevaba a la valorización del peso, o sea que la gente iba a valorar y venía a invertir en peso. Y me Martín, no es así, no va a pasar por ese lado. Pero bueno, tampoco uno puede estar todo el día chocando todo el día, ¿no? También mandan, por ejemplo, la eliminación, digamos, dentro del paquete de la ley del régimen de la jubilación de los docentes, y también lo retiramos en su momento. Es parte de eso. Incluso, como decís, el acuerdo de privados del 2020, que tiene los efectos contrarios al mes. O sea, es un acuerdo que Martín lo explica. O al otro día, porque se supone que al otro día, bueno, pero él dice que vos acordás, los al otro día volvés al mercado de crédito. Exacto, los efectos en la economía de este acuerdo van a ser estos, ¿no? Tipo dice A, B, C, D. Entonces vos después mirás qué pasa también. Y no fue A, B, C, D. O sea, el dólar blue, marginal, ilegal, como cada uno lo quiera llamar, se puso la trompa para arriba, se va a 90, 95 pesos, no me acuerdo bien, pero creo que era ese el número más o menos, 100, 120 pesos. Mirá, estoy hablando. Y también entra a decir, bueno, vos cada vez que vas a tomar una decisión, empezás a decir que pasan cosas que no pasan, tenés todo el derecho a preguntar, pero no por una cuestión de disputas de poder o ese tipo de taradeces, digamos, sino una cuestión mucho más simple. Flaco, ¿cómo funciona esto? Porque no está así. Entonces la discusión es mucho más sana. Y también lo fue durante el fondo, y uno hubiera querido que le vaya bien. Es más, en la carta que hacemos en ese momento, ojalá vaya bien. No lo digo porque tampoco es que uno tomó un excesivo protagonismo a partir de eso. No es que uno agarra aparte un bloque, se va con 70 diputados y dice, ahora van a ver. No, vos te quedaste dentro del bloque. Me quedé dentro del bloque. Me quedé callado 100 días. 100 días y vuelvo a hablar en un acto en Lanús, creo. Que la primera vez que vuelvo a hablar es un acto en Lanús 100 días después de haber dejado... Hasta donde yo sé, con cuestionamientos incluso internos dentro de la propia cámpora. Fortísimos. De la propia cámpora. Sí, claro, fortísimos. ¿Te cuestionaban a vos? Sí. ¿Te cuestionan a vos dentro de la cámpora? Muchas veces sí, hay peleas, discusiones, sí, claro. Sí. Yo también cuestiono, ¿eh? Sí. ¿Todavía viste que uno va a cuestionar y no quiere que lo cuestionen? No. Yo espero. Yo generalmente, ¿qué hago? Espero. Me guardo algunas cositas siempre y estoy esperando, digamos. Esperando. Sí. Esperando y sí. que se enfríe. Y sí, pero aparte sano. Bien. Y a veces son... Y a veces
son duras las discusiones, pero bueno. ¿Y a vos te cuestionaban eso internamente? Sí, claro, pero lo resolvés con una canción del indio, ¿viste? Dos que se quieren, se dicen cualquier cosa y más o menos la sacás. Igual uno trata que haya una suerte de respeto, a veces los tonos suben, pero sí, las discusiones. Pero me gustaría detenerme en este punto. Cuando vos decidís renunciar al bloque y cuestionar el acuerdo con el fondo, internamente, reuniones que no se hicieron públicas claramente. Hay compañeros y compañeras que me dicen compañeros que no. levantaron la mano y dijeron, Máximo, Esto no. te equivocaste, Máximo, acá. Esto no te sirve a vos y por ahí lo hacían también desde un afecto personal, un montón de cuestiones, diciendo, escúchame, venís construyendo todo un camino, ahora dicen que entonces los empresarios que pueden charlar con vos, los vínculos, los no vínculos, esto, el otro. Digo, bueno, máximo centrista, digamos. Claro, digo, bueno, sí, es todo muy lindo, pero esto no va a salir bien. O sea, había gente que decía que si este acuerdo, o sea, el de Guzmán, no se votaba, la Argentina iba a ser gobernada por la ultraderecha. Se votó. ¿Quién gobierna? ¿Quién decía eso? Ahí mi memoria no juega. No importa. No importa. Bien. Te quiero con la máquina. Lo digo de corazón, porque a mí me gustaría, yo cuando me equivoco, Daniel, que lo hago como cualquiera, me siento y bueno, sí, le erré el vizcachazo. Pensé que era así. No salió como uno quería. Me dejaste picando ahí. Y está bien que... Para que entre el Toti Iglesias. El Toti, que es jugador. Toti Iglesias, José Raúl Iglesias. José, hace poco lo encontré. Está impecable físicamente el Toti Iglesias. Gran número 9, jugó en Huracán, San Lorenzo. Sí, gran. Racing. ¿Sarmiento de Junín no jugó también? Creo que es Sarmiento de Junín. Sí, José Raúl Iglesias. Extraordinario. Tenía un corte de pelo además muy de época. Muy de época. Tenía unas cubanas. Sí, hermoso. Le mete 2 goles a Boca en un 6-0, hermoso. Claro, exactamente. Bueno, me dejaste como el Toti Iglesias picando en el área. Me dijiste, ¿qué errores cometiste? Dijiste, yo si cometo un error lo reconozco. Voy a elegir. Que quiera reconocer públicamente acá. No. Ya, a ver. Visto así, que te los marquen es más fácil, ¿viste? Está bien. O que te hayan marcado y vos dijiste. Hay errores por ahí que son desconocidos porque son más de la vida interna del debate y la discusión política. Haber confiado en determinada persona ante el aviso de muchos que esa persona no iba a responder en los términos que uno creía, eso pasa. Muchas veces, muy difícil porque por ahí puede haber en alguna discusión, por ahí te lo puede marcar Cristina algunos compañeros de más trato diario, una mirada económica, va a pasar algo y uno dice, no, para mí va a pasar esto y no pasa. Está bien que son errores dentro de un debate, no de una decisión. Después en las materias de las decisiones, y sí, qué sé yo. Sí, si alguien me lo marca, estoy atento a escucharlo. Muchas veces uno no se da cuenta y puede estar destratando a alguien sin querer hacerlo, sino porque la propia dinámica de las cosas te quita tiempo o tenés momentos de dispersión o de poca atención por algún problema que puedas tener. Eso pasa mucho. Tu viejo era más atento en ese punto, ¿no? De la parte afectiva, contenedora, sí, del llamado. Fijo, pero no, me parece. Tenía sus momentos también. Tenía sus momentos, pero me parece. Era bravo. Sí, claro. Pero pareciera ser que estaba más atento a si tenía una discusión política, sabía que al otro día había que contener, había que juntar las partes. No. A veces sí, a veces no. Por ahí te quedabas un tiempo. ¿Un tiempo? Ven por ahí. Un tiempo en Siberia. Un tiempo, sí. Pero Cristina también. Eso, viste, que muchas veces se quiere contraponer, viste, de las formas de ser de Néstor y Cristina, ¿no? Que por ahí Cristina un poco más fría, ¿no? Hay gente que te cae mejor a uno, al otro. Pero mi viejo era también más dicharachero, en sus momentos era más jodón. Sí. O sea, jodas pesadas también, sí. No. Tenía su humor. Tenía su humor, sí, tenía su humor. ¿Los traías a tu hijo? Bocha, sí, un montón. Todos los días. ¿Todos los días te acordás de él? Sí, claro. A veces un poquito más, a veces un poquito menos, pero por ejemplo, sí, tengo momentos. Está muy atado a veces a momentos personales o políticos, ¿no? Que uno está pasando. Entonces, por ahí hace un tiempo
cuando uno no le encuentra el agujero al mate, cuando uno, viste, tiene un problema, no lo puede resolver. ¿Te suena la voz de él? Sí, o me pongo a ver discursos o entrevistas, que yo la otra vez enganché la que vos la haces arriba del avión y un momento dice, y ahora lo extraño a Máximo porque está en Santa Cruz, yo no me acordaba de eso. Entonces es todo un revisar todo. Vos te criaste lejos de tus padres en un punto, ¿no? No. Porque tu mamá vino a ejercer como legisladora Me crié con capital. dos papás militantes, con una madre y un padre militante. Esto lo hemos hablado en alguna oportunidad. Sí, claro, pero Porque la militancia es... eso viene mucho más adelante, ya me encuentra con 15, 16 o 20 años eso, pero la infancia es con dos padres militantes, ir a una básica y quedarte jugando con los hijos y las hijas de los amigos de las compañeras y compañeros, o dormirte en un auto mientras hacían una pegatina, era la vuelta a la democracia, lo tenía 7, 8 años, se pintaban los paredones, se disputaban los paredones. ¿Cómo se disputaba? Se disputaban. ¿Cómo? La vuelta a la democracia. ¿Viste? La vuelta al fervor político, militante, pero ¿Estás preparado para disputar paredones ahora o no? nosotros, la organización siempre está dispuesta Sí. a... Usted la cámpora no mandan no contratan gente que pinta paredes. Compañeros salen, les gusta, Por eso. Te digo porque se nota porque están pintados medio. Sí, no. Los letristas no son tan buenos. Los letristas no son- Pero le ponen ganas, ¿eh? Se le ponen ganas. Le ponen ganas. Hay mucho amor en lo que se hace, nota pero sí, también es parte de. Digo que lo que tienen en un momento la militancia política en serio, la militancia real, es lo que compartís también. Cuando vos salís a pintar con tus compañeros y compañeras, cuando armás una feria de empanadas, cuando armás los cumpleaños, el Día del Niño, siempre se ve la parte donde disfruta la sociedad, ¿no? Cuando vos abrís a la... Pero hay una parte de compañerismo adentro, que es disfrutar hacer las cosas juntas y juntos. Eso es lo que termina soldando las ideas políticas comunes. El que vos sabés quién tenés al lado, cuál es tu compañero, cuál es tu compañera, más ya que a veces te peleás, te alejás, venís, vas, volvés, qué sé yo, la vida es lo que le pasa a cualquiera, no es diferente, no son extraterrestres, digamos, son ciudadanos y ciudadanas que deciden tener ese modo de vida más allá de la responsabilidad y los trabajos que tienen en sus vidas, y les gusta y se arman grupos humanos muy lindos, amistades históricas. Parejas, matrimonios, familias. Pareja, sí, todo. Todo, la claro. cámpora, Y ¿no? aparte ya tenés, yo con compañero y compañera que hace 20 años que pateamos juntos, entonces Claro. ya no solo nos une el aspecto de las ideas, sino también conoces a los hijos, a las hijas, qué le pasó, qué no le pasó, ¿entendés? Es otro vínculo el que tenés. Bien. Un vínculo Querés más llevar- arraigado, profundo. Con el DeLorean de Volver al Futuro. El DeLorean. Viste la película Volver al Futuro, me imagino, ¿no? Vi la película y vi un documental muy lindo sobre el DeLorean. Sobre el auto Sobre el DeLorean. auto DeLorean. Sí. ¿Querés comentar algo sobre el documental? No, se lo recomiendo. ¿Dónde lo viste? ¿En qué? No sé, una plataforma. Incluso hasta aparece la guerra de Malvinas en medio de. Mira vos. Sí, porque lo financian con una planta en Irlanda, los ingleses, y después los ingleses empiezan a quedar sin plata porque se los recomiendo. Muy bien, lo voy a buscar. Búscalo, es Me muy bueno. interesa. DeLorean a una fecha un poco olvidada, poco recordada del periodo kirchnerista. Porque vos sabés que lo hace un tipo que trabajaba para Chevrolet o para Ford, es un tipo que se sale de las grandes Sí. automotrices y se lleva ese proyecto y va a buscar financiamiento. Como es una historia muy interesante. Muy bien, lo voy a Mírala, profundizar. mírala. Te voy a decir una fecha poco recordada del periodo kirchnerista, que Ajá. es el 9 de diciembre del 2015. Uf, qué día. Día, yo creo que es un día histórico, creo que no está de todo profundizado ese día, que es el último día del gobierno kirchnerista, el Según último día Servini. del mandato de Cristina. 0 horas, a las 0 horas. A las 0 horas, bueno, Sí, se convertía en calabaza. recordemos el episodio ese, el traspaso de poder y demás. Y hubo algo que es probablemente un hecho inédito en la historia no recuerdo otro país donde haya pasado eso, donde haya una derrota electoral, porque hubo una derrota electoral, se perdió, ¿no? Se claro. perdió, no se ganó, digamos, más por mucho, por poco, por no sé qué, pero se perdió. pierde. Y había, no sé, 300.000, 400.000, 500.000 personas en la calle, ¿no? La consigna era muy sencilla, Mucha gente había. sí. Yo estaba ahí.
Tanto que las organizaciones políticas eran lunares dentro de la muchedumbre, Sí, ¿no? claramente. Aportaban número, pero lo más era la gente. Mucha gente suelta, como se dice. Muchísima. No sabe Mucho- cómo se veía de arriba eso. En la escena que yo tengo era un palco muy sencillo, Muy sencillo. donde estaba Ella sola. Cristina. No sé si estabas vos. Yo estaba atrás. Estabas No, atrás. ese día llegamos, yo lo veo porque venimos en helicóptero de Olivos y la plaza se ve reventada, de las diagonales, todo. Bien. Y una consigna muy sencilla, ¿no? Porque ahí no era consigna muy alambicada, no había canciones, no había nada, sino era vamos a volver. ¿No? Sí, cantan de todo. Bueno, pero el Sí, grito sí, que sí, unificaba todo era vamos a volver, Sí. a volver, vamos a Sí. volver. Y- Dentro de 4 años, quien tiene la responsabilidad de conducir los destinos de la patria pueda frente a una plaza como esta decirle a todos los argentinos que también puede mirarlo a los ojos. ¿Qué pasó que esa experiencia política fue tan transformadora? Para mí, esta es una opinión mía, ¿no? Probablemente la más transformadora de la historia contemporánea, que fue el periodo kirchnerista, peronista, poner el nombre que te resulte más cómodo, termina sintetizando una experiencia que termina con una derrota electoral y con una movilización tan grande como la del 9 de diciembre, termine sintetizando en Scioli, digamos, ¿no? Porque después vos, hace un tiempo atrás, creo un año atrás, decís no más Sciolis y demás, te reís, no sé por qué. Pero me río. Bien, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué? Me dijiste que era testimonial, que uno podía... La idea es que no mientas. Bueno, por eso mismo. La idea es que no No, mientas. está bien, no me río. ¿Me río o no me río? No, reíste, no, pero Perfecto, dale. digo, ¿qué te trajo la ironía? No sé qué te trajo. No, no se acuerda de cosas. De cosas. Pues contalas acá, es una testimonio. No, pero para entender, vos estás diciendo por qué Scioli el candidato del 2015. La pregunta es esa. ¿Por qué una experiencia tan profunda, transformadora, ¿no? Que para mí fue de las más importantes de la historia contemporánea, por lo menos de nuestras vidas, de nuestra generación, ni hablar, comparable como fue probablemente los primeros gobiernos peronistas, termina en alguien que después termina siendo funcionario de Milei, que era una mirada un poco más conservadora, más centrista del proyecto? Hay varias. Tendríamos que tener horas y horas y horas Sí. y horas, ¿no? Hay algunos hechos que son públicos. Bueno, sí, pero cuando uno reduce, yo voy a tratar de darte una parte de la mirada, A ver. que no explica el todo, que obviamente es una reflexión que invita, si querés, a debatirlo. Porque si no pareciera, viste, como una cosa muy terminante. Sí. Pero imagínate que esa fuerza política Sí. que vos describís, que tiene el gobierno que lleva adelante, que hace, que impacta tanto en la gente, que tiene un 9 de diciembre, digamos, único en la Argentina, que un gobierno se vaya de esa manera, acompañado por su pueblo. Generalmente la gente cuando iba a terminar un gobierno no era para festejar, sino la piedra más chiquita era de este tamaño. Claro. También es una fuerza política que se le muere la jefatura el 27 de octubre del 2010, que hace lo que puede y va a las elecciones del 2011 con una parte del peronismo que incluso sostenía que Cristina no pasaba el 40% de los votos, que apenas hace la elección que hace, incluso entre las PASO y las generales del 2011, con 54 mil millones de dólares de reserva, o 50 mil millones de dólares de reserva, más 50 y pico por 55 finalmente por ciento de los votos, le hace una corrida. O sea, casi siempre el supuesto de la corrida es la inestabilidad política o la falta de reserva. Bueno, acá no había ni inestabilidad política, era un gobierno reelegido casi a niveles históricos, Perón quizás arriba, y después económicamente tenía reservas, pero para ser dulces. Sin embargo, el capital económico y todo decide una toma de ganancia y arma una corrida. O sea, ese gobierno también, al no tener ya la capacidad de ser reelecta por los impedimentos constitucionales, Cristina, el peronismo entra en una discusión, En el 13 se va Massa. claro. ¿Fue un error eso, dejarlo ir a Massa? Y mirá, a ver, cuando uno mira hacia atrás, Sí. yo estaba entre los que creía que teníamos que arriesgarnos quizás a ir a una PASO y dejar que Que juega adentro. Claro,
Claro, más allá de las diferencias que uno podía tener ante diferentes puntos, pero no por eso, imagínate que yo lo conozco desde el 2004, yo tenía 27 años y él 30, éramos los más jóvenes, si se quiere, o ¿Te llevas bien con Massa si tenés un buen diálogo? Sí, a veces podemos estar de acuerdo o no, pero sí, charlamos bastante y sabemos respetarnos las diferencias. Creo que eso hizo que trabajáramos bien en la Cámara. Había leyes que le interesaban más a él, otras que me interesaban más a mí, y así pudo haber un trabajo, digamos, en conjunto con todas las diputadas y diputados, y aparte era un lugar donde el Frente de Todos se expresaba en su amplitud, estaban todas las tribus ahí. O sea, en el bloque de diputados tenías a todas y todo, no te faltaba nadie adentro. Desde Alderete, ¿no? Y la corriente clasista y combativa, al Credit Cop de Heller, y así podía estar. El Credit Cop lo ponés como el banco. Él se enoja, pero lo hago para molestarlo, no te enojes, se lo hago por hincha de Boca nomás. Por hincha de Boca. Sí, lo hago para molestarlo. Claro. Un poquito. Está bien. No tenés sentido del humor, che. Lo de Scioli, ¿cómo lo dijiste en un momento en el famoso discurso en Atenas? Yo creo que dijiste no más Scioli. 8 años gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sí. ¿No? Gran parte, digamos, del sistema de intendentes de la provincia de Buenos Aires quería que sea Daniel Scioli también el candidato a presidente. Gran parte de los gobernadores, por no decirte el 100%, que sea Scioli. La CGT, que sea Scioli. Bueno, quizás por ahí hay que preguntarle a ellos también. Yo te puedo responder la parte que me toca a mí. Sí. Entendiendo que había una gran parte del peronismo o del justicialismo, si querés, para llamarlo, porque tenía mucho su carácter más movimentista, digamos, que entendía que debía ser el candidato. Y yo creo que es una elección que no la gana Macri, creo que la pierde él. Pierde él. La pierde Scioli. Sí, ¿Por qué? claro. ¿Por timorato? ¿Por tibio? Hay un montón de errores en el medio, pero yo creo que se convence tarde de confiar en la gente. Y en el balotaje, cuando él se vuelca sobre la gente, es cuando crece. Ahora, también vos tenés que el día del balotaje, a las 18:05, dice perdí por 13 puntos y la elección se perdió por 600.000 votos. Perdiendo la provincia de Córdoba por 900.000. Y la fiscalización de la provincia de Córdoba la eligió él con una fuerte crítica nuestra. Sí, supuestamente hizo un acuerdo con De la Sota. Supuestamente hizo un acuerdo. Lo que fuere. ¿No? Entonces acá nadie se hace cargo de nada y siempre es más fácil echarle la culpa a Cristina, en su defecto a la Cámpara, en su defecto ¿Vos pensás que no se fiscalizó bien Córdoba en el 2015? Yo creo que era una elección a cara de perro. Se jugaba muchísimo en Argentina, en ese momento era un país desendeudado, con capacidad de crédito, que el gobierno que siguiera el gobierno de Cristina iba a tener oportunidades que nosotros no teníamos, aparte porque ya del 2013 en adelante, a medida que se te va acercando el fin de tu gobierno, vos vas perdiendo también capacidad de hacer y de poder. Esto es otra cosa que hay que tener en cuenta, lo digo por el tema fondo buitres, etcétera, y siendo una de las primeras experiencias de bots digitales con lo que es Cambridge Analytica y todo el ataque de los fondos buitres sobre la Argentina. Muchos pensaron que atacaban a Cristina, pero en realidad atacaban a nuestro país. Y le manotearon todo. Es más, al mismo tiempo, incluso en el 16-17, creo que es así, no me puedo estar equivocando, pero los mismos fondos buitres que se llevan una torta de plata con el macrismo, al mismo tiempo compran el Milan de Italia. Creo que el hijo del dueño de ¿cómo se llamaba? Singer. Es como la máquina de cosas. Paul Singer. Sí. Entonces creo que eso colaboró poco, digamos, en lo que había que hacer en la campaña. Ahora nosotros, por ejemplo, en mi caso, yo fui candidato en 2015 a diputado nacional, y tenés un error en la... Sí. No es del 2019, es del 2015, correcto. La campaña la hago solo en Santa Cruz, porque no se elegía ni gobernador ni nada, o sea, las paso. Y nos costó y ganamos, y después se ganó a nivel nacional muy bien, en los lugares donde tuvimos nosotros responsabilidad. Marchó muy bien, obviamente que costaba, obviamente que para un montón de militancia del Frente para la Victoria del Peronismo, Scioli no era Cristina, pero eso no nos hacía dejar ver quién era Macri. Sí. Muchos dicen, no quería que gane Scioli, no jugaron a ganador. Está muy instalado eso. Los que sacan cuántos votos. Los que sacan menos votos. ¿Estás hablando de alguien? Deberían juntar más votos ellos. ¿Sí? Antes de ver cuántos juntamos. Nosotros nos rompimos para ganar. Para que gane Scioli. Ustedes dieron todo para que gane Scioli. Sí, claro. Obviamente que a veces también hay errores. Si vos agarrás y nombrás un gabinete en medio de una elección,
¿Vos viste algún gobierno que nombre un gabinete en medio de una elección? No. Bueno, Pensá que eso fue un error. pero claro, porque no para mí, no, a mí no me da absolutamente lo mismo, pero cuando vos ya llegás con todos los ministros puestos, eso cancela las ambiciones de muchas dirigencias. Y no todos los dirigentes son dirigentes que primero la patria, después el movimiento, y por último, no, primero yo, Después segundo yo. yo, tercero yo, y la amiga para mí, y así van. ¿Estás hablando de alguien especial, no? No, para nada. No. No, pero ¿Por qué no? quiero decir que todo esto sucede. Yo recuerdo algo que me impactó mucho en esa campaña, que va con Miguel Bain, creo que ya falleció, era un economista muy Sí, claro. importante que tenía la Argentina, y estaba en un reportaje, creo que en América, no lo estaba mirando, porque aparte estaba... No, Miguel Beir iba a ser su Claro. ministro de Economía o de Dice, Finanzas. bueno, él no sabe nada de economía, o él no va a hablar de economía. Vos imaginate, Miguel Beir diciendo sobre... con Scioli al lado, Ah. y vos ¿Te imaginate. sorprende la parábola de Scioli? ¿Qué sé yo? No, yo no soy un experto en Scioli. No. No. Bien. No, qué sé yo. Bien. Me sorprende que el expresidente Fernández lo haya imaginado como candidato a presidente, nada más. Pero después de eso, no. ¿Por qué nunca tomaste un cargo ejecutivo? Porque recién acabas de nombrar, Nunca lo ofrecieron. no, pero nunca... A ver, En un momento. acabas de nombrar Santa Cruz. ¿Por qué no hiciste, si se quiere, el cursus honorum parecido a lo que hizo tu viejo, que fue intendente de Gallego, Cordón Cuneta, asfalto, luminaria? No digo que no te ocupes de ese tema de un modo indirecto. O gobernador de Santa Cruz, evidentemente tenés el recorrido como para hacerlo. Porque hay momentos en que cuando se imaginó eso había otras tareas para hacer y también eso lo fue decidiendo La conducción. La conducción es Claro, Cristina. Cristina. Exactamente. Muy bien. Entonces, cuando uno va, plantea, nuestra intención sería poder hacer esto, aquello, aún, así se perdiera esta primera elección, en realidad nosotros lo que tenemos para hacer es esto y esto, para en tal momento, pero después la coyuntura política general también marca un nivel de responsabilidades. Sí. En algún momento... Sergio, cuando se viene todo el cambio del Ministerio de Economía, todo, Sí. se charla más o menos la posibilidad de que uno se incorpore, pero la verdad, Al gabinete. claro, la verdad que yo le digo, mirá, yo vengo de irme del bloque, Claro. o sea, de irme de la jefatura del bloque para ser más correcto, Sí. la verdad que poco bien haría Sumarte como ministro. yo voy a ayudar desde acá. Y fue lo que hice con el gobierno de Alberto, ayudar hasta el 10 de diciembre de 2023, y eso lo marca, Pero- no lo que yo diga, sino el desempeño del Pero no te ministerio. gustaría, porque muchos a vos, una de las razones, sabes que sos una figura muy demonizada, ¿no? Sí. ¿Sabías? No sé, estoy seguro que prácticamente es como que concentrás todo el antiquinerismo, el anticamporismo. Claro, pero también en esto, porque uno, por formas de ser y por entender la política de un lugar donde los roles protagónicos muchas veces uno entiende que deben ser ocupados por las personas que en su momento tienen que hacerlo, acompañas, uno sabe acompañar. Gente que se pone muy mal cuando no está en la centralidad de la política. No. A mí no me molesta estar en la centralidad de la política. A mí me gusta construirla, me gusta hacerla, me gusta ser parte. A mí me llena de orgullo, por darte un ejemplo, la veo a Mayra en Quilmes y soy feliz, digamos, lo veo a Julián o a otros compañeros, qué sé yo, ahora los compañeros de la Barría. Y si no, es que tienen la suerte de ser intendentes. de ser intendentes, o que su pueblo, o lo que hizo Fernanda en ANSES, o lo que hizo Luana en el PAMI, o la tarea de Guado dentro de lo que fue el Ministerio del Interior, la misma Virginia también dentro de lo que era DGI. Tenemos una cantidad de compañeros y compañeras que a mí me da mucha felicidad como crecen. A ver, hay algunos que crecen solos, Sí. digamos, y no crece nada al lado, como si hubiera visto el pino y la pinocha, digamos, Sí. no crece. Bueno, a mí en realidad es eso. Ahora, cuando llegue el momento, seguramente. ¿Te gustaría un cargo ejecutivo? Yo creo que a mí me gusta ser parte de algo que venga a cambiar el destino de la realidad que tenemos hoy en la Argentina. Bien. A mí ir a un lugar para decir fui esto, fui el otro, fui aquello, me da lo mismo. Yo quiero ser parte de algo que transforme la realidad, que haga que la sociedad viva mejor.
Quiero ser parte de eso, no me interesa decir llegué, no lo veo como una carrera, la militancia, el espíritu militante, sino que lo veo de otro lugar. Obviamente que si mañana Mayra necesita una mano, me dice, che, necesito que vengas a laburar conmigo acá, ahí voy. Y ahí estaré, y ante cada compañero y compañera que necesite eso, y uno tenga la confianza, que tenga los ovarios o todo para ir para adelante, va. Pero ser parte de algo, por ser parte de algo, y decir, no, bueno, mi currículum fue tanto concejal, diputado, entonces ministro de acá, ministro, es, qué sé yo, creo que ahí es donde se hace fuerte Milei aparte. ¿En dónde? Cuando habla de las castas. Ahí es donde, más allá de que se sirve de ellas, más allá del cinismo de cómo habla, pero también hay una situación a revisar en ese sentido. Uno que, para mí, lo central de lo que hacemos, aparte, nadie nos pone, nadie nos obliga, uno se ofrece, ¿no? Uno dice, bueno, voy a encabezar, voy a ayudar, voy a hacer esto. Creo que pasa por ahí, ¿no? Pero vos ejercés jefatura, sos jefe de una organización, tomás decisiones. Sí, no tengo empleados ni empleadas tampoco, ¿no? Cuando hablamos claro. de jefe, ¿no? No, está bien. El jefe me refiero en términos políticos. Sí, bien. En la política hay jefatura, ¿no? Sí, claro, sí hay conducción, sí, Conducción, obviamente. jefatura, ponerle el nombre. También te conducen, la mayoría Sí. del tiempo es eso. O sea, tus compañeros y compañeras también te van conduciendo. Porque hay muchas cosas que uno se interesa a partir de que un pibe, una piba, alguien te acerca, che, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, cosas que uno no tiene en la cabeza porque por ahí las puede tener concentradas en otro lugar. Entonces es algo mucho más cotidiano, que obviamente hay un nivel, digamos, de si se quiere, en algún momento de decisión, pero tampoco puedes abusar de eso. No podés andar abusando de un... ¿Cuál es tu estilo de conducción? ¿Sos verticalista o sos más...? Preguntar a los compañeros y compañeras. Bueno. Es muy difícil, ahí yo nada. Trato de... Vuelvo con lo mismo. A mí me encanta, Sí. lo veo compañeros y compañeras que consiguen el favor de sus vecinos y vecinas para que puedan gobernar, cuando son reconocidos en tareas que por ahí no tienen que ver con cuestiones desde el Ejecutivo a través de los votos, sino que son convocados, como puede ser, qué sé yo, Nico Kreplak, o Flor Saintud, o la Negra Vilar, o ¿Están nombrando los ministros de Axel? Claro, me encanta que laburen, que le pongan ganas, pregunto, muchas veces... Incluso ante diferentes hechos que uno puede ver en la realidad del día a día de la vida de la gente, dice, che, pasame, necesito esta estadística, che, Nico, ¿y cómo estamos, por ejemplo, en pandemia? Imagínate, ¿no? Con el tema de contagios, esto, etcétera, o cómo están los niveles de suicidio, cómo los pibes, las pibas, cómo está el tema de la salud mental, cosas que vos te vas interesando y que te sirve y que vos los ves aparte que hacen las cosas con una pasión y unas ganas, que entusiasma, y a nosotros también eso nos permite construir, digamos, una propuesta. Si no, ¿sobre qué construir una propuesta? Sobre lo que opina alguien a las 7 de la tarde en dónde. No, eso es una de las realidades que hay, los temas de agenda que impone los medios de comunicación hegemónicos, pero también al mismo tiempo, por otro lado, hay temas que no son de la agenda, pero que golpean fuerte en la base de nuestra gente. Y cuando digo la base, no me refiero a una situación de estrato socioeconómico. Me refiero en la base de las familias, de las personas, digamos, ahí golpea. Y ahí vos tenés que estar atento. Me parece a mí. Entonces, cuando uno ve compañeros y compañeras que empiezan a tener ese desarrollo, o incluso que no estén bajo la órbita de lo que puede ser el peronismo PJ bonaerense, hay un montón más. Yo he trabajado con un montón de personas que no son de la organización y he trabajado de mil amores, muy bien, te entendés rápido, se labura bien. Hay gente que le pone mucho, que le pone ganas, digamos. Obviamente, después están los contextos económicos que pueden impedirte llevar adelante ideas que vos tenés. Bueno, hay que romperse el mate para encontrarle la vuelta y poder llevarlas adelante. Eso es lo que hace la gente, digamos, ¿no? Básicamente todos los días para salir adelante. Me gustaría hablar un poquito de la cámpora, ¿no? ¿Qué? No. La cámpora, ¿no? A ver, yo siento que la cámpora tuvo una misión histórica
a partir de la muerte de Néstor Kirchner, ¿no? Que es un poco, recuerdo cuando murió Néstor, hubo una columna de Rosendo Fraga en La Nación, donde comparaba a Cristina con Isabel, ¿no? Y se abría un escenario de incertidumbre institucional, política. Había muchos que especulaban con eso, ¿no? Como que Cristina iba a ser una persona Fíjate, ¿no? entornada y demás. Bueno, fíjate, ¿no? Fíjate lo que pasó, que Cristina, acá estamos. Ocupó el centro de la gravedad y lo sigue de alguna manera, sigue siendo... Por eso, hasta analistas políticos que incluso son muy formados y preparados pueden errar también. Claramente. Bueno, bien. Y creo que la Cámpora, ¿no? Articulado básicamente, hay dos consignas de la Cámpora, ¿no? Uno, todos los traidores, digamos, planteando de alguna manera lealtad y traición, que para mí no son conceptos políticos, pero es un tema mío, otro día lo hablamos si querés. Y el otro es el si lo tocan a Cristina, ¿no? ¿Qué quilombo se va a armar, ¿no? Dos consignas que al final del día, por A o por B, no terminaron, a mi modo de ver, no terminaron de verificar, porque el concepto de lealtad traición se fue diluyendo, y después a Cristina la condenaron en su propio gobierno, el episodio del intento de homicidio. Sí, también yo te doy un ejemplo, ¿no? A ver. Porque hay mucho de... En esta discusión hay mucho de cinismo. ¿En cuál? Por ejemplo, decir si la tocan y va a pasar esto y lo otro. Y Cristina, el día que en un error garrafal ponen las vallas rodeando su departamento, un error garrafal de empujado, quizás también por la propia lógica de la derecha de correrse entre ellos a ver quién maltrata o quién es más despótico, quién reprime de mejor manera. Hablando del gobierno de Larreta. Sí, exactamente, un error garrafal de él. Lo llevan a un lugar que le cuesta, yo creo que le cuesta muy caro a él, políticamente eso. El día del sábado por la noche, ¿no? El sábado por la noche, incluso con esta gente dando vueltas ese mismo día, obviamente nosotros no estábamos ni enterados. Esta gente son los copitos. Exactamente. Ella dice, se van a dormir. Basta. Ya pasó, hubo mucho quilombo en nuestro país. Ella tiene un discurso ese día que yo diría que los que se preguntan por qué no pasó nada más, también nosotros cuando vos tenés conducción... Ese discurso es el día que vos tenés un encuentro con un policía, ¿no? Que sí, es la... Y a mí me ha pasado por ahí cuando iba a la cancha más pibe que la policía te pegue, ¿no? Pero no sabía mi nombre. Que no se mueva, ahí te están tratando de llamar a los directores del ¿Querés pasar, Máximo, la concha de tu madre? ¿Querés pasar, p***? La concha de tu madre vas a pasar. Este caso era diferente, me pegaba y me decía mi nombre, era bastante raro. Colgabas un trapo, ¿no? Era patagónico. Río Gallegos académico por naturaleza. Académico por naturaleza. Mucho tiempo. Bueno, pero la policía te pegaba, pero no sabía tu nombre, lo cual te sentís como parte del montón. De última te están pegando porque hay quilombo. Pero que te peguen y te digan, Máximo, la concha de tu madre, te pegando un policía... No sé si está bien. Ese fue días. Creo que no, pero fue el discurso de Cristina, fue un momento de enorme tensión. Exacto, sí. Enorme tensión. Sí. Bueno, faltaban días previos a la condena. Claro, venía todo. No, ya había sucedido, creo. Ya había sucedido la condena. Por eso estaba la gente yendo constantemente ahí. Y cada vez había más gente. Incluso en un momento yo digo, bueno, tratemos de... Me dice, no es que no estamos moviendo, está yendo la gente. Más allá de los propios compañeros y compañeros nuestros que querían ir. O sea, no estaba medio en un punto... ¿Estaba fuera de control? No sé si fuera de control, pero tenés que tener 1.500, 2.000 personas todo el día en la esquina de tu casa. Todos los días. Y que va cambiando, no eran las mismas personas. Entonces eso va sucediendo. Y ese día dice eso. Y obviamente, después de... El discurso de Cristina es
Todos a la casa. Todas a la casa. Muy peronista, ¿no? Aparte Sí, muy peronista, sí, muy de un aspecto del peronismo. de uno de los aspectos del peronismo. Porque no, el peronismo. Y después sí, después tuvo su momento. Bueno, por eso, acá estamos hablando de lo que fue más el Sí, primero, Sí, ¿no? sí. Y después, el día del atentado... Peronista hace referencia al tiempo y sangre de Perón. Sí. Claro, sí. Igualmente después lo que él quiso evitar terminó sucediendo. Claro. Y Con Cristina creo que pasó lo mismo. También lo que Cristina quiso evitar terminó sucediendo. Y a los días donde ella nos dice stop. Stop. ¿Stop qué quiere decir stop? No, A la casa. A la casa. O sea, no no- quiero que ustedes son jóvenes, podrían ser mis hijos, son todos como mis hijos, como mis hijas. Eso dice ella ese sábado. a la Sobre la noche. gente que se moviliza. Exactamente. Bueno, no quiero esto. O sea, Y después, el día del atentado, imagínate que fue todo muy complejo también. ¿cómo te enterás vos? Me avisan yo voy a comer a la casa de un amigo, De un amigo. voy a comer a la casa de un amigo y me dejan. Estoy tentado a preguntarte quién es el amigo. Y al ratito me dicen, me entran a llamar, bueno, pues está por ahí uno de los compañeros que trabaja conmigo, Sí. Joaquín, que está Sí. por ahí, me entran a llamar y yo no veía el teléfono, me estaban llamando y agarro, digo, ¿qué habrá pasado? Cuando atiendo el teléfono me dicen, che, te estamos yendo a buscar porque parece que pasó esto. Y yo estaba por el oeste de la provincia, y digo que remontar rápido hasta la casa de ella. E incluso las primeras imágenes ya la veo entrando Capital, cruzando General Paz, viste ahí donde está como está la cancha de Vélez. Sí. Y ahí empiezo a ver ya la imagen, las primeras imágenes creo que se ven ahí bien claritas del fierro en la cabeza de ella. ¿Te pusiste a pensar en algún momento si la bala salía? Sí, claro. Sí, claro. Hoy lo pienso menos. Pero sí, claro. Pues yo te doy un ejemplo. Ayer ella fue a C5N Sí, y había gente afuera, sí. ¿no? Y se acerca a saludar. Y lo tenés en la cabeza, ¿Qué tenés en la cabeza? la imagen. Que alguien saque un fierro. Sí, claro. Sí, claro, la tenés. No se va más. No se va más porque aparte, acá estás hablando que es un episodio de violencia por lo que pensás, no por lo que tenés. Que te puede pasar, que te sufras un robo, lo que le pasa a muchos argentinos y argentinas, y que quedas con miedo porque te afanaron, porque te golpearon, porque te arrebataron un ser querido, ¿no? Y acá también es por lo que pensás. Y no, o sea, complejo. Es muy complejo. ¿Especulabas vos o la propia Cristina con la posibilidad de recibir un atentado? Había algo que se empieza a producir después de que yo estaba con ella el Día de las Piedras, ¿no? Pero mirá la violencia que habrá sufrido Cristina, ¿no? Yo me acuerdo que estábamos ese El día de los piedrazos en el despacho en el Senado. Claro, que tiene la particularidad que es el día de la votación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en la Cámara de Diputados. Ese suceso. Creo que hablemos un poquito de política exterior, ¿no? O de lugar geoestratégico que puede tener la Argentina. La Argentina es un país, ¿no? El 10º en territorio. Octavo. El octavo en territorio, subpoblado de alguna manera. 32º en población. 32º, veo que estudiaste para el día de hoy. Muy bien. Vengo, vengo. Geografía. Sí, sé que Yo sos. te escucho cuando puedo a la mañana y sos bastante puntual. Está muy bien, está muy bien. Bueno, gracias por escuchar. Bueno, obviamente. Bien, y es un país geoestratégicamente importante, de alguna manera. Claro. ¿No? Gran parte del desarrollo argentino fue básicamente basado sobre el modelo agroexportador, después vino en sustitución de importaciones, pero Una tensión permanente. una tensión permanente, un desempate que nunca se terminó de resolver. De hecho, en el gobierno kirchnerista Mira, el otro día cuando fuimos a Tandil, Sí. fui a una empresa de chacinados. Sí, Muy ricos, quiero decir aparte, ¿eh?
Si estuviste Sí, que... ahí con el amigo Rogelio Iparraguirre. Con el amigo que me mandó Rogelio un mensaje. Iparraguirre. Las Dinas, ¿no? Las Dinas, de Carlito de las Dinas. Gran No, producto. No, y aparte 2 personas que me contaron cómo era su trabajo con una pasión única. Sí. Más allá de las diferencias. Sentí que me contaban con la pasión con lo que hacían, como yo te puedo contar la pasión como lo que hemos hecho nosotros, te puede contar que, o sea, la pasión por ¿no? Cuando fuiste a las Dinas. Exacto, y todos estábamos recorriendo, ¿no? Esto que esa tensión, pues ahí se juntaban las 2 cosas, ¿no? Sí. Parte de lo que es el agro con lo que necesita tecnología. Entonces, Sí. le preguntaba, ¿y esta máquina dónde es? De Polonia. Bien. Un fierro, ¿no? Que era donde ahumaban. ¿No? Y me mostró, y aparte la maderita, ¿no? Porque dicen, no, otros ahuman con productos químicos. Acá están las maderitas, y la verdad que yo metí la mano y estaban las maderitas. Bien. Y esta de Alemania. Bueno, una de las cosas que le falta a nuestro país es producir ese tipo de fierros. En mayor cantidad, y ahí está gran parte de los problemas que tenemos, en lo que es el desarrollo de su industria semipesada o pesada. Digamos, la producción de fierros para producir. Digamos. Viene de capital. Bien, sí. exactamente. Es uno de los grandes desafíos que tenemos. Si bien hay, y fue un poquito más incipiente y tratamos y quizás no nos salió tan bien como queríamos durante esos 12 años, es uno de los grandes desafíos que tenemos. China agarra y dice, sí, usted la tecnología está bien, pero transferencia tecnológica. Si no, ¿cómo haces para crecer? Quiero completar un poco el razonamiento. Está lo agroindustria y ahora se abren 2 grandes usinas que tiene que ver con petróleo y gas, Sí, claro, el shale. con Vaca Muerta y Palermo Hayque en provincia de, Sí, claro. de Y debe haber Santa más Cruz, todavía. y debe haber más, ¿no? De gas y petróleo no convencional. La Argentina, bueno, ahora el precio del petróleo bajó con la llegada de Trump, pero la Sí, bajó, Argentina, tuvo una suba con el arancelamiento, sale el arancelamiento, baja, van a ser, ¿no?, los que ganan en ese camino, ¿no? Claro, La información privilegiada, la información financiera económica asimétrica genera grandes desigualdades también, ¿eh? bien, Y grandes estafas. bueno, pero a como de lugar la Argentina pasó de ser importador de gas y petróleo a ser exportador, y todo indicaría que la Argentina puede llegar a ser, en perspectiva de acá, no sé, a 3, 4, 5 años, un exportador de 20.000, 30.000, casi una pampa húmeda más. Después también sumado lo de lo de la minería, digamos. ¿Hace cuánto escuchamos todo esto? ¿Hace cuánto escuchamos todo Que esto? va a haber todo este tipo de... Muchísimo. Sí, bueno, pero ya se está empezando Mira, el otro día- ya se está empezando a verificar. Ya, Lo de gas y petróleo Sí, pasamos sí. de comprar a vender. Eso, Pero esa fue la idea. Cuando está la renacionalización de YPF, cuando... para mí no es el término adecuado, perdona, no es renacionalización. Bueno. Es el control del Estado de una empresa privada. Bien, perfecto. Renacionalización Bueno, es cerramos ahí. otra cosa. Cerramos No, está ahí. bien, no, achicala acá, Seamos parte del mismo espacio, estamos de No, acuerdo. está muy bien, está muy bien. Pero no es lo mismo. Sí, para mí. el fin es el mismo. Claro. Que viene con Vaca Muerta, ¿no? Y vos ves, yo miraba el otro día la tapa de Clarín, ¿no? Un Sí. contadito, decía, los turistas, o sea, los dólares de vaca, los dólares que ingresa Vaca Muerta no alcanzan a cubrir los dólares que ingresan los turistas argentinos. Cuando Por se el van dólar afuera. barato, Claro. Miami, digamos. Claro, sí, O lo que sea. Lo que sea, Chile, Brasil, a comprar, lo que fuera. Sí. Estamos hablando, creo que estaba hablando de 2.700, 3.000 palos, ¿o no? Era el número, no me acuerdo bien el número, pero porque vi el título y la bajada, pero no leí la nota, puntualmente, porque ya sabía más o menos cómo venía eso. Y eso es un problema, ¿no? El problema no solo es lo que vos puedas producir, sino cómo haces que eso se quede en el país y no pase como contaba ayer Cristina, que dice que apenas levantaron el cepo, se compraron 2.000 millones de dólares y se formaron activos en el exterior por 2.000 millones. El problema lo va a tener igual. La producís y sale, y hay que ver ya con todos los entramados de sociedades anónimas, digamos, cuánto realmente termina entrando al país de esas exportaciones. Entonces creo que es para discutir largo, ojalá, pero sería el primero que quisiera. Pero la verdad que la situación es otra. Por eso después, muchas veces en los pueblos del interior, las mineras principalmente, después las petroleras no consiguen la licencia social para la explotación.
Porque no es que mejora la calidad de vida de los pueblos. Después los pueblos no tienen un pediatra. O van a la salita y no solo no está el pediatra, sino que no tienen paracetamol para la fiebre. Entonces te hicieron mierda el lugar donde viví, te cagaron el río donde iba, por lo menos decía, tengo esto. Y para colmo no hay un progreso. Entonces creo que aparte es lo que viene a profundizar el RIGI. El RIGI es eso, es hasta tonto, si se quiere, en un punto lo que hemos hecho. ¿Tonto por qué? Porque necesita que los dólares se queden en el país, no que se los lleven a los días. No, vos necesitas... El RIGI tiene un régimen que a partir del tercer año no tienen la obligación Exacto. de liquidar los dólares en Argentina. País. O sea, claro. Los pueden dejar afuera. Claro, maravilloso. Es más, y lo que termina pasando es que inversiones que ya estaban decididas en la Argentina... Caso Petronas. Se suspenden y se pasan al RIGI. Y el caso de Petronas ni vino al final. Ni vino. Y nos van a poner un barco de liquefacción, digamos, ahí en la costa, con bala sabe quién. Yo me acuerdo que una vez, en la construcción, no me acuerdo que era de un puerto en Tierra del Fuego, el gobierno argentino, bajo la conducción de Cristina, dejó un barco chino como 3-4 meses en alta mar. ¿Por qué? Porque querían traer todos los obreros ellos, hacer todo ellos. O sea, para nosotros nos podemos llevar mejor o peor con un... Pero los intereses del país son los intereses del país. O sea, acá hay gente que piensa que llevarse bien con Estados Unidos va a ser bueno para nuestro país porque sí. Hay un momento en que dicen, bueno, la verdad que bueno, Trump se va a ocupar, está mucho más preocupado por cómo están las cosas en Córdoba y en Chubut que en Missouri, en Nevada o Connecticut o Atlanta. Dale. No es así. No va a ser así jamás. De acá vendrán a llevarse lo que les interesa y necesitan. Punto. Y si pueden conseguir las condiciones más favorables, que más garanticen beneficios para su país y para las empresas de su país, lo van a hacer. Lo van a hacer. No van a dejar ni las migajas si pueden. Pero esto viene de Potosí para acá. Está bien. Del Yaconago, de la Mita, y etcétera. También está otra cosa que deja el RIGI, es el tribunal del CIADI. También. No, también no, ese tema, para mí es el tema central. Anda ahí, perdés todas. No, está bien. Y Brasil, por ejemplo, Brasil con Lula, Bolsonaro, o el que vos digas, Brasil no está adherido al CIADI, por ejemplo. Bien. ¿Eh? Bien por Brasil. No, bien por Brasil. O sea, una cuestión de soberanía, ¿Y sí? ¿no? Si tenés un diferendo... De hecho, la Argentina es el país que tiene récord de demandas en el CIADI, todas perdidas. Sí. Vamos y perdemos. Claro, claramente. No, pero es una pérdida de soberanía. Bueno, será para discutirlo también. Está claro que en algún momento... A ver, la política también es el mientras tanto, ¿no? Sí. Y el mientras tanto pasan cosas. Sí, claro. Este gobierno, no sé qué lectura haces vos, Máximo, pero este gobierno está fuerte con la opinión pública, está fuerte en términos electorales, por lo menos lo que desplegó hasta ahora, digamos, como mínimo la primera minoría de la Argentina. Como mínimo. Sí. ¿No? Sí, no sé si está ahí, eso es, la primera minoría está en tensión, ¿no? Bueno. También creo que el arranque que tuvo, ¿no? Y también esta cuestión que hubo mucho con el tema inflacionario, sí, ¿no? Sí. Todo este tipo de situaciones que se fueron dando, que hace una devaluación del 118%. Sí. Apenas asume. Está bien, pero no cayó. No. Hay gente que está comiendo pochoclo todavía. No, mira, no, pero acá es para hablar en serio. Sí. Yo creo que hubo un sector de la política argentina, Sí. erróneamente y desatendiendo la experiencia. Pensaban que iba a ser un gobierno corto. Exacto. Y empezaron con una impronta desde diciembre, bueno, este es el jefe de la oposición, este va a ser el próximo esto, y se armó todo en una cosa de ansiedad. Va a haber una crisis. Va a haber una crisis. Y en esa crisis tiene que emerger un liderazgo. Pero cuando lo que pasa en Argentina, cuando por lo menos vamos a hablar del 83 para la fecha. Sí. Cuando un gobierno elegido por el pueblo se fue a los 6 meses. Nunca. ¿Elegido por el pueblo? Nunca. Nunca. De la Rúa se fue a los 2 años y medio después de perder las intermedias. Después sí hubo presidentes que pasaron de un lado, pero ninguno votado. Sí, y la caída de la Cuando Rúa. la sociedad vota, elige, espera y da tiempo. Es así. Y hay que entenderlo. Y a medida que el gobierno se va desarrollando, eso se consolida
en lo inicial, o tiene un proceso de crecimiento, o después entra rápidamente en una curva de crecimiento. Que generalmente son aceleradas. ¿En estas. qué proceso está el mileísmo? ¿Está Mirá, llegando yo no- al límite de su capacidad instalada? ¿Está decreciendo? Yo ¿Está creo estable? que va a tener grandes problemas económicos y financieros. Bien. Y creo que ahí la sociedad argentina la factura la va a pasar. ¿Vos pensás que va a haber una crisis de carácter financiera que va a derivar en Sí, crisis claro. económica? Sí, claro. Está bien. ¿Te imaginás cuándo puede llegar a pasar eso? No, bueno, Porque- no, eso no, yo no a soy ver, Nostradamus. No, bueno, no, está pero bien. vos- Yo te digo, la guita para pagar los bonos en julio la tienen. Ujú. La de enero la tienen. Sí. La del año que viene vemos. Bueno, si consigan a alguien que quiere quedarse con el país, comprarlo, o tiene mucho afecto por la Argentina, que pongan la cantidad de 15.000, 18.000 o 20.000 millones de dólares todos los años, y bueno, eso ya me excede a mí. Habrá que ver qué estamos entregando también. ¿O acaso los argentinos de Argentina piensan que estos fondos que llegan son a título gratuito? No, el RIGI. ¿Vos lo estabas contando recién? Bien, el plan del gobierno es volver a que el riesgo país esté en 400 puntos, que 300 y pico, que es el promedio de la región, y refinanciar deuda. Rolovear. Rolovear, bueno, también. Magia. Bueno, está bien, es una ¿Te estrategia. están convenciendo, Daniel? No, estoy diciendo que es el plan del gobierno. No, a mí no me están convenciendo. No, claramente. Ya está que... No, digo que es el plan del gobierno, lo que ellos tienen en Sí, en claro. la cabeza. Sí, eso. ¿Pensás que no tienen un plan? Por ejemplo, vos, ¿pensás que no tienen un plan? ¿Que están improvisando? Yo creo que es un modelo económico que despierta y opera sobre nuestras miserias y suprime lo mejor de las virtudes que tenemos como pueblo. Bien. Eso como concepto básico humano, filosófico, más allá de lo económico. Y a partir de ahí, descartables todos. Como descartables. Y el nivel de deuda que tiene y cómo lo está administrando, y lo que explicaba muy bien ayer Cristina, algunas partes de la cuenta corriente y lo que vos vas viendo, el turismo emisivo, receptivo y todo. Porque aparte es un gobierno que va a tener una trampa. Si el consumo llega a repuntar, necesita más dólares que antes. El repunte del consumo le va a generar todavía más necesidad de más dólares en la Argentina. ¿Por qué? Porque pasa incluso con gobiernos que tienen una característica más de sustitución de importaciones, como decías vos recién. Incluso en un gobierno que apuesta a que se produzca más en el país lo que se consume, le cuesta en dólares el consumo de la sociedad. Y a este le va a costar más, porque aparte, parte de la política antiinflacionaria de Milei se sustenta en importar. Eso se va a acabar. Se va a acabar. Así. No va a pasar otra cosa. O sea, la experiencia obliga también, Daniel. Yo entiendo que todos querramos que las cosas sean diferentes, pero cuando viste, vos ves que viene así, viene así, y lo más probable es que no tenga un buen final. No quiero que. Y esto no es un deseo. Es un análisis. Yo no deseo que le vaya mal. ¿Vos pensás que pasa un gobierno va a terminar mal? Mal, la sociedad está mal. O sea, un gobierno, a ver, hace un ratito hablábamos afuera de cámara. Argentina en el año 97 Sí. crece 7.8 con Roque Fernández. 7.8 en el 97 con Roque Fernández. Fue ¿Y cómo están en los resultados electorales? la única derrota del peronismo en la tercera sección electoral, que fue la de Graciela Fernández Mejide frente a Chiche Duhalde. Graciela le gana a Chiche. Así. Fernández Exactamente. Mejía derrota a Chiche Duhalde. Bueno, con 7, un país que crecía a 7 puntos y gobernaba el Partido Justicialista. ¿No? Sí, todo el aparato, Y todo todos los fierros encima. Todos los fierros. Bueno, ¿y? No es todo tan lineal siempre. O sea, Bien. yo creo que tenemos que tener la oportunidad de mirarnos durante esta etapa, porque realmente algunas de las cosas que hace el gobierno opera también sobre situaciones que nosotros no supimos resolver de manera correcta. Y creo que el cuestionamiento de la sociedad que todavía mira y prefiere retirarse en vez de elegir, yo por eso quiero que elija igualmente, digamos, aunque sea votando en blanco, pero que vaya, elija, porque los derechos, digamos, que no se ejercen se terminan perdiendo. Es una lógica. Y la experiencia económica argentina lo que dice, y te lo retrocedo, vamos a ir un poco más atrás, vamos a ir a la dictadura, si querés, al modelo económico de la dictadura cívico-militar. 7 años sin ningún tipo arrasó todo. Las resistencias que hubo fueron arrasadas.
desaparecidas, torturadas, atemorizadas, muertas. Se quedaban con las empresas de la gente. Hay un libro que se llama Casita Robada, que se los recomiendo, digamos, que no me acuerdo la autora, que es un libro muy interesante, que es para leerlo. Y fracasó. Y se fue con 400 puntos de inflación, que es lo que le revolean a Alfonsín. O sea, a Alfonsín le revolean 400 puntos de inflación. Malvinas y tortura, desaparición, apropiación de bebé y un desastre en la economía. ¿Qué imagen a veces? No, porque cuando estaban los milicos. ¿Cuándo estaban los milicos qué? 400 puntos de inflación. O sea, bueno. Y si pensabas diferente, quizás no la contabas. Pero si no pensabas diferente, quizás te metías en una guerra. Vamos. Fue lo peor. El escalón más bajo que tocó nuestro país fue ese. Fue denigrante. Que haya gente que reivindique eso me parece realmente un oprobio. Recién hacías mención de la caracterización del gobierno Milei y que decías que iba a ser un gobierno, algunos pensaban que iba a ser un gobierno corto, ¿no? Y vos decís, no, la sociedad está apostando y bueno, llegará el desencanto. Pero ¿cómo un gobierno? Quizás después ya del segundo año la evaluación es diferente, pero los primeros 6 meses, el primer año, va a gobernar. Bien. Con mayor, menor resistencia, pero va a gobernar. Preguntarte, ¿esa caracterización del gobierno Milei es una de las primeras diferencias que se establece con Axel? Que Axel considera, por lo que deja trascender de alguna manera, que imaginaba que el gobierno de Milei iba a ser un gobierno corto. No tenía tan claro que dejaba trascender eso, pero sí, puede haber habido quizás con algunas herramientas una mirada sobre que esto tenía una velocidad que no fue. Pero no porque... esto, aparte, a ver, esto yo no lo quiero poner los términos, los nombres, porque es el debate político que tiene que haber aparte dentro de las fuerzas y que no tiene que ser, digamos, mal utilizado o para saldar diferencias por ahí que se generan por otros temas, pero no por esto. La lógica indica que gobierno que vota el pueblo, hasta el día de la fecha, los 2 primeros años, con sus pros, con sus contras, con sus aciertos, gobierna, porque lo votó la gente. O sea, porque ahora, si la gente es bárbara cuando nos vota a nosotros, pero es pésima cuando vota al otro, bueno, revisemos también un poco. Las sociedades se expresan y hay que entender que se expresan. Obviamente cada uno le da bronca así, pero ¿cómo te das cuenta? Sí. Bueno, estamos fallando en algo, deberemos ver cómo lo hacemos, deberemos ver cómo mejoramos también. Ya está, este es el gobierno que tenemos ahora. Solo tenemos que ser mejores de lo que fuimos para poder construir una realidad diferente para la gente. O sea, a mí ya no es el ejercicio del poder o llegar a los lugares. Yo creo que la experiencia del Frente de Todos para algunos debe ser una gran manera de aprender. ¿Para vos fue una frustración? Enorme, me costó mucho. ¿Cómo? Me costó muchísimo. ¿Qué te costó mucho? Me frustré. ¿Te apenó? Sí, claro. ¿Cómo no me va a penar? Compañeros que se comieron la cana con el macrismo, la sociedad que la pasó para la mierda, una pandemia encima, que yo creo que la pandemia fue lo mejor que hicimos. El abordaje de la pandemia, perdón, porque si no parece que no va a faltar que diga que hicimos la pandemia, ¿no? Sino el abordaje de la... No, y además hubo 2 episodios, ¿no? No, pero en términos generales el abordaje sanitario, digamos, con el aprendizaje sobre algo novedoso, ¿no? Porque no era que todos sabíamos cómo reaccionar ante esto, no es como en un avión que vos decís, no, bueno, en caso de esto te cae la mascarilla, pones los pies así, bueno, más o menos, después ves qué pasa. ¿Trascendió alguna vez? Pero sí fue... Sí, cuando vos ves los oportunistas llevándose puesto un gobierno, ¿no? A eso me dio los oportunistas, sí, los paracaidistas húngaros que no entendieron nada, que pensaron que la pelea era con los oportunistas dentro del gobierno. Claro, sí, obvio, sí, claro. No, porque Cristina, todos los inventos, unas cosas, digamos, de poca monta, berretada, de una sociedad que necesitaba otra cosa, ponerse a ver, no, si está este que es del otro, que está este el otro de acá, flaco, resolvamos los problemas, abordemos los problemas en serio. Un nivel de berretada pocas veces vista, ¿no? En algunos temas un nivel de berretada que no me entra en la cabeza, porque aparte después encima
siempre caen paraditos en algún lugar. Bien. Siempre caen paraditos en algún lugar. Berretas. Lamentablemente berretas. Por eso creo que parte de la discusión política que nos debemos dentro interna nuestra es este debate, pero no este debate para señalarnos con el dedo, sino realmente tener una discusión política donde la responsabilidad sea, digamos, una condición sine qua non en cada compañero y compañera que tenga que llevar adelante alguna tarea. ¿Trascendió en algún momento, lo escribió el perro Berbisky, que vos estabas en contra de que Alberto sea candidato a presidente? Sí, pero tampoco es para señalar, porque si no pareciera, ay, se equivocó Cristina, y él, yo no lo hago desde ese lugar, no me interesa para nada. No. Pero vos te manifestaste en contra. Sí, pero tampoco de una manera tan radical, si no, no hubiera sido parte. Pero me despertaba ciertas dudas, muchísimas. Y el día que terminamos las PASO, que se terminan, ¿no? Al otro día, Sí. che, bueno, la sociedad validó con su voto masivo por 16 puntos la construcción de un Alberto presidente, una Cristina muy fuerte como vicepresidenta, Axel gobernador de la provincia de Buenos Aires, Sergio presidente de la Cámara, sin que mediara en toda esa campaña que pareciera que a algunos le entraba la bala que los manejaba Cristina, ¿no? Porque aparte, viste que a los hombres que digan que lo maneja una mujer, los pone en crisis absoluta. No sé por qué. Machirulos. Muchos le dicen así, pero no sé por qué. Bien. Te sigo pensando, ¿por qué les molestará tanto? No sé por qué. ¿Qué habrá? ¿Qué inseguridad habrá ahí? No. Bueno, pero algunos que fueron señalados por Cristina tampoco se opusieron, ¿no? Claro, no, bueno, tampoco. Bueno, por eso. Pero, dicho esto, digo, bueno, gracias a Dios, al presidente electo no le entró esa, no le traba. Y le terminó entrando al final. Por también mucha gente que lo rodeaba y le decía, no, porque Cristina hace esto, no, porque la Cámpora hace lo otro, no, porque todo. Y después nos juntan 2 votos. Nos juntan 2 votos. Y tuvieron un poder. La Argentina, yo creo que si miramos ese gobierno, hay que explicarse. Hay gente que fue funcionaria que no entendé por qué ocupó lugares tan altos. Es de carácter inexplicable. Hablando de explicar, una de las cosas que no tiene explicación, vamos a ir cerrando, tenemos unos minutos finales de nuestra conversación. ¿Cómo podrías explicar la interna entre Axel y Cristina? Si viene, abre la puerta ahí, se sienta acá un noruego, un brasilero. Haaland. Odegaard. Bueno, se sienta Haaland y te dice, Haaland y me pregunta. Haaland te dice, si me contestás y me explicás la interna, voy a jugar a Racing. Imagínate las ganas que. Nada, tenemos Maravilla Martínez, Haaland. Va al banco Haaland, ¿no? Bueno. ¿Haaland? Sí. No, estamos bien con Maravilla y el pibe de Gregorio. ¿Cómo estás escapando de la pregunta? Estás escapando de la pregunta, tiki, estás tirando 2, revesa 2 manos. La conducción, compañero. Está muy bien. Bueno, ¿cómo explicas la discusión entre Axel y Cristina? Mirá, te voy a hablar de un tema en particular, como habló ella ayer, del desdoblamiento. Yo creo que son discusiones que no deberían tomar nunca este cariz. Después, nosotros, por ejemplo, recién hacia finales del año pasado, tuvimos un acto político donde por lo menos hicimos algunos planteos un poco más. El acto de las canciones, de las nuevas canciones. ¿Esa canción no la canta más o no? ¿No la canta más? ¿No? La nueva canción, ¿no? ¿La canta o no? ¿Cómo nos va a poner a todos una...? Yo te digo sinceramente, yo te voy a decir algo. Estás hablando del acto de la Atenas. El acto de Atenas, que fue un hermoso acto, digamos, cantar. Y está muy bien que canten los compañeros y compañeras. Porque alguien puede... Porque aparte es bastante abstracta y se vuelve hasta como discutir el sexo de los ángeles fue al final. Ya a un punto llega a eso, digamos. Sí. Hay que hacer nuevas canciones. Bueno, a nosotros la canción que nos gusta es esta. Bueno, listo. Porque íbamos a iniciar una guerra civil. Para el axelismo fue como un golpe de Estado. Bueno, flaco, ¿qué sé yo? No sé, ahora resulta que este hace golpes constitucionales. Pará, tranquilo, fiera, está todo bien, tranquilo. Yo creo que es una discusión política y es parte del debate político. Y creo que lo que está haciendo Cristina hoy, precisamente, es primero pensar en la gente. Y segundo, también pensar en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque cuando vos desdoblás
y los supuestos fáticos de ese desdoblamiento desaparecen. ¿Cuáles? Por ejemplo, que Santiago del Estero o Catamarca desdoblaban. Porque habían hecho estudios que la forma de votar, que las complejidades, que ¿Vos no crees en eso? puede ser un poco más complejo votar, pero es más complejo llegar a fin de mes, digamos. O sea, va y va a votar. Y aparte, ¿cuánta gente está yendo a votar? ¿Sobre qué supuesto hiciste el estudio? ¿Sobre 80, 75% de asistencia? ¿Sobre 60? ¿Sobre 50? ¿Sobre 55? No, muy... Mira, te lo voy a... Mira, vamos a sacarlo a Cristina y Axel de esto, digamos. Aparte, digamos, no, tampoco es para hacer... O sea, yo para mí nunca sé por qué tomó este cariz así las cosas, ¿no? Pero no importa. Pero vamos a Néstor. Vamos a salir. Néstor adelanta las elecciones del 2009 y pierde. Condena Narváez. 34-32. De hecho... Hubiera votado en octubre, ¿cómo salía esa elección? Y la economía estaba creciendo. Y, ¿viste? Y el hombre pensó... ¿Se equivocó? Se equivocó. Quiso al otro día, vamos a profundizar, salió a caminar, se fue del PJ Nacional, volvió a los meses. Se fue de mentirita, ¿no? ¿Viste cómo era el hombre? Era fantástico. Todo inteligencia artificial hace que... Por eso yo creo que hay momentos que la discusión, ¿entendés? Y aparte... el problema acá también es muchas veces los contornos en algunas situaciones, ¿no? Pero también yo lo dije en el acto de Atenas, vos tenés que estar preparado para soportar los contornos y los entornos. Aquí llamamos contorno, entorno. Gente con la que habitualmente uno puede trabajar, compartir una idea, todo bien, dice, no, viste, ese te va a hacer esto, este va a hacer el otro, no, te dije que el otro, esto pasa en todo lado. Yo no creo en la teoría de los entornos. Bueno, por eso mismo, esto mismo te estoy diciendo, que los líderes hacen a su entorno, no los entornos. Y tenés que saber romperlos también y ordenarlos. Si no, bien. Creo que es diferente. Ahora, si vos me preguntas, hemos acompañado, hemos laburado, los compañeros que él tiene como ministro y el gobernador lo sabe, laburan con él diariamente. Nunca hubo un intento ni cercano de una tripulación del gobierno por fuera, porque sería una estupidez. De las personas que le he recomendado en su momento después de la derrota, todas quedaron en lugares de referencia. Walter Correa, Cristina Álvarez Rodríguez. Yo siempre traté de ayudarlo. Siempre. Y eso tiene que estar claro, digamos. De hecho, a ver, ahora, en la discusión interna entre la Cámpora y Axel, ¿no? Que la había, Cristina un poco tenía cierto... El otro día hablé con un ministro de aquella época y me dice, a nosotros Cristina, textual, nos cagaba a palo para defender a Axel. Digamos, Axel es casi un... Por favor, vínculo derecho con ella. Por eso con eso no tiene que estar en la mesa de decisión. Y ayer Cristina lo explicó, siempre estuvo en la mesa de decisión. Es más, a veces no estábamos nosotros. ¿Cómo nosotros? Claro, no estábamos nosotros. Vos no estabas. No, compañeros, compañeras, Guado, otros compañeros. Nosotros, que eso, nos enteramos del gabinete del 2019 por Cristina y por Axel, digamos. Y está bien, a mí no me molesta eso, ni fue una crisis, teníamos laburo por hacer, había que sacar el país adelante, ¿no? Yo no sé qué pasa. Pero también depende, hay gente que se desespera por la centralidad y va y habla con los peritas. ¿Sabes cuál es el problema? Yo me acostumbré, en la parte de mi vida, esto que vos decías con estos dos personajes, Néstor y Cristina, a que muchas veces no sos el protagonista. Y no está mal, ni es una tragedia que no seas el protagonista. No tenés por qué ser el protagonista de todas las historias que suceden. A veces acompañás, a veces sos uno que andaba por ahí, como si estuvieras haciendo casi una especie de un decorado, está por ahí, bueno. Son roles de momento. Es diferente, le han puesto una enjundia a lo interno inexplicable, y aparte en contra de Cristina. ¿En serio pensás que la autoridad se construye en contra de Cristina? ¿Te parece justo? ¿Qué sé yo? Igual, como dijo ella ayer, y hoy estaba con ella aparte, y me dice, llegué, viste, me dice, pasá, tomá, ¿qué estás haciendo? Me dice, ¿podés venir a darme un rato? Sí, dale, voy. Llegué para el Congreso, pero te voy a ver.
Y dice, bueno, ahí ya le escribí a Axel para hablar, esto que lo otro, bárbaro, le digo, está todo bien, esto que lo otro, bueno, contame después, bueno, después vine para acá. Y está todo bien. Abrí el digamos. teléfono, contá. No, dejé el teléfono, sé dónde está, debe estar por ahí. Y ¿entendés? Pero hace mucho tiempo que no hablan ellos. Lamentablemente. Está interrumpido ese Y diálogo. pero ¿cómo puede ser? A ver, A ver, mucho se decía que Axel para Cristina es como un hijo, digamos. Y para vos. sí, pero eso no, pues mira, eso Como un ¿sabes hijo qué? político. Bueno, pero esas son algunas cabecitas aviesas. No, todos lo veíamos de afuera. No, Daniel, pero, No, 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 avieso. pero escúchame, hay unas cabecitas aviesas que dicen que no, que el hijo político. Son los tarados. Pues son los tarados, marca cañón. Yo, la verdad, porque aparte, a mí me da risa, digamos. Nadie más que uno aprendió a compartir. A Néstor y a Cristina con todo. Sí. Nadie más que uno. Me encanta. Y lo dijo ese sábado a la noche afuera en Juncal y Uruguay. Son todos mis hijos y mis hijas. Viste celoso. Yo estoy feliz. Cuando nosotros ganamos el 19, estaba feliz. Estaba feliz en serio, digamos. No me fijaba si era quién era. Habíamos construido una victoria fenomenal, Daniel. Hay que ganar una elección en las condiciones que se ganó en el 2019, ¿eh? 50.000 palos verdes del Fondo Monetario, dicho por el propio fondo y por Claver Carone para financiar la campaña de Macri, persecución del partido judicial, represión, servicios de inteligencia que investigaban opositores y terminaron investigando hasta los propios integrantes del propio gobierno, todos los medios de comunicación en contra, un sistema judicial, digamos, totalmente corroído, y se ganó. Por favor, hay que tener humildad, y si recuperamos humildad, si recuperamos creatividad y le ponemos ganas, seguramente más temprano que tarde vamos a terminar construyendo una victoria electoral, pero que le sirva a la gente, no a los dirigentes. A la gente le tiene que servir, a la gente, es por la gente y para la gente. Por eso tuvimos el 9 de diciembre de 2015. Si vos no gobernás para la gente, el 9 de diciembre de 2015 no existe con 300.000 personas en una plaza. O sea, la mitad del trabajo es volver a poner un argentino y una argentina en la Casa Rosada que tenga las convicciones, la voluntad, la inteligencia y la lectura de su tiempo correcta para llevar el país a un lugar mejor y de mejor desarrollo y más simétrico para Argentina. Y el otro 50 es que cuando termine podamos ir a despedirlo. Decir, che, acá se fue uno bueno, una buena. ¿Y esa persona puede ser Axel? Mirá, en mi cabeza, digamos, en el 2023, para mí eran los que tenía posibilidades de ser. Ahora, yo nunca esperé, por ejemplo, que no apoyara a Cristina el 17 de octubre del 2024. ¿Lo sentís como una traición? Vos dijiste que son categorías. Yo no utilizo esa palabra. La palabra traidor. Sigamos por ahí. Bien. Lo que sí está claro que uno puede imaginar que con el recorrido que hizo Axel y la relación que tenía con Cristina, Cristina podía imaginar a Axel como candidato a presidente, ¿no? Que estaba construyendo un candidato a presidente. Pero yo lo tengo así desde el 2019, que Cristina dice es el candidato a gobernador. Le dije, bueno, tengo un precandidato a presidente. Cristina lo dice en esas palabras. No, yo. Vos lo decís. Claro. Bien. Lógicamente, gobernador de la provincia de Buenos Aires, no de Santa Cruz. ¿Viste que gobernador de Santa Cruz? O el de Chubut, o el de allá, ¿viste? Somos 300.000, 400.000 tipos. Vos gobernás una provincia de 17 millones de personas. No te digo que ¿te acordás que hay la Rúa? ¿Te acordás? Estoy a 100 pasos de la Casa Rosada. Sí. Bueno, estos son un poco más de kilómetros, pero está cerquita. Bien. Y uno podría inferir de tu razonamiento que el que rompe con Cristina es Axel. Yo no sé si rompió. Yo creo que Cristina nunca le puso ninguna condición a Axel en ningún sentido, jamás. Jamás. ¿Y eso es bueno o malo? Y siempre fue, lo ayudó, en todo. ¿Eso es bueno o malo? Porque capaz que... No, bueno, no, pero esto es una cuestión, mira, yo creo que se gobernaron 4 años muy complejos en la provincia de Buenos Aires, que el gobernador hizo un esfuerzo enorme también para que las cosas salieran bien. Sí. Obviamente que tuvo la asistencia de un gobierno nacional y de muchas variables y factores más que consolidaron la gestión, digamos, en un punto, y que hoy obviamente el rigor de las condiciones económicas que impone el modelo económico de Milei le hace muchas veces a la provincia de Buenos Aires, más allá de la voluntad que tenga el gobernador, los ministros, las ministras,
te entran. Te entran porque la pobreza crece, porque mucha gente que te pagaba la prepaga tiene que ir al sistema público de salud, digamos, y el sistema público de salud que se hacen ingentes esfuerzos para que las cosas salgan bien, pero es imposible mantener el ritmo de inversión que traías por las propias condiciones imperantes en la economía. Lo mismo pasa en materia de educación, que es otra cosa que tenemos que revisar, porque hay que construir escuelas, pero también hay que elevar el nivel educativo. Hay sectores, digamos, que tienen que ver con la sociedad bonaerense, que tienen una mirada crítica a veces de esto, están contentos con que se hagan las escuelas nuevas, pero muchas veces después el ritmo de clase o de enseñanza no es el que desea. Bueno, hay que abordar estos temas. Estos son los temas que debemos abordar. Yo no empecé a hablar de qué se hacía, quién tenía la... ¿Vos me escuchaste hablar a mí de la virome de alguien? Ahí la vieron. ¿Viste? No te la doy, pero tenela. Si fuera una cuestión de eso. Sí. Te gusta la virome igual, ¿no? Venga hasta acá. No, yo la usaba, ¿sabes? Para, bueno, aparte de escribir. A mí me gusta escribir. Está bien. Yo antes de escribir en la máquina escribo... está bien usar la virome. No, está muy bien. Después te acordás que había como un jueguito que eran como que hacías como una pistita de autos y hacías con las viromes. ¿Lo jugaste una vez? No recuerdo exactamente. Juegos patagónicos. El otro día me decía alguien... Me decía alguien, dice, el peronismo, dice, cada 20 años tiene una discusión interna. La del 85 Herminio Cafiero, la del 2005... sí, están los historiólogos, sí. Y son todas diferentes. Y la Cristina, Chiche Cristina, y que ahora se va a dar de vuelta. Bueno, esos son porque algunos se imaginan... Personas que están cerca no voy a decir nada, pero la disputa del 2005... Digamos, más allá de, como dijeron algunas, se daba también porque había un sector, lamentablemente, que entendía que la política de derechos humanos estaba mal, que la política tarifaria estaba mal, que la política exterior. Que la política exterior estaba mal y que había que reprimir. Que había que reprimir a los piqueteros. Nosotros teníamos paro en diciembre del 3 o del 4, nosotros teníamos movilizaciones de 60.000 o 80.000 personas en la Plaza de Mayo a pedir comida. Acá todo parece que es 2015, no, yo quiero recordar. Y había un sector dentro del justicialismo que pedía una dureza, digamos, con quienes todavía estaban empujados a los márgenes del mapa, o un sector los había mirado con la nuca, o una política tarifaria. Scioli, la gran pelea entre el vicepresidente, digamos, en su momento, la política tarifaria, la actualización de tarifa, cuando la gente no tenía un mango partido al medio. No fue una pelea por 3 diputados. ¿Y esta es una pelea por 3 diputados? No sé, pareciera que sí. Para mí las peleas tendrían que tener un trasfondo político en serio, de modelo económico, de cómo encarar la sociedad, cómo desarrollo mejor la provincia de Buenos Aires, cómo trato aparte de integrar. Acá, si no terminamos discutiendo cualquier cosa. Y acá no es esto. Y la verdad que yo lo que quiero resaltar es, tenemos una oportunidad, el peronismo de la provincia de Buenos Aires, más allá de un desdoblamiento erróneo a nuestro entender. Pero no le vamos a sacar el culo a la jeringa, vamos a ir a dar la pelea, a juntar los votos. A mí no me interesa decir, che, vos te equivocaste o esto que lo otro. Entiendo, y siempre tuve esa responsabilidad, siempre, porque hay veces que hay gente que no se da cuenta que está jugando con cosas que no tienen repuesto. ¿A quién te referís? Hay gente que no se da cuenta, que piensa que esto es un juego político, así es la política, y así la gente se aleja de la política. En un momento dicen, bueno, en la política está todo permitido. Y después dicen, che, no viene nadie a votar. Y no. ¿Quién va a ir a votar? Así es la política, todo vale. ¿Descartás la posibilidad que vayan en listas separadas? Y ojalá que no. Te pregunté si no lo descartás. Ojalá que... a mí me encantaría, digamos, que podamos realmente... pero aparte estamos hablando de la figura de Cristina. Pergamino... ovario, voluntad y una de las pocas dirigentes que yo llevo a la casa y se sigue leyendo y preparando y no pelotudea. Se podrá equivocar como cualquiera, digamos, eso va de suyo, digamos. Pero te agarra todo, te lo lee y te discute y debate y se mueve y arranca y 72 pirulos, 72 años, ¿no? Su compañero de vida ya no está, perseguida, intento de asesinato. Vamos. Entonces, la responsabilidad que tenemos que tener nosotros, básica, por eso queríamos la concurrencia, es que los 15 diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires no se transformen en 14, 13 o 12, no para que alguien sea diputado o diputada. No entiendo la distancia muchas veces que tiene la sociedad con legisladores o legisladores, para qué están, sino que digan que no
cuando este gobierno, producto de las ideas económicas que tiene, necesita avanzar más todavía sobre la cuestión legal argentina o el sistema para poder mantener esto, y es ir sobre el derecho de la gente. Nosotros debemos estar preocupados porque, ya sea en el Senado de la Nación, en la Cámara de Diputados, haya diputados y diputadas no franqueables por ningún flanco, digamos, que le puedan entrar, y que sean firmes cuando se le va la cabecita al gobierno con algunas ideas. Después discutiremos y debatiremos otra, pero cuando se le va la cabeza con algunas ideas, hasta acá. Porque después escuchás discursos neoprogresistas, centristas, del centrado, viste que la gran frustración de muchos dirigentes argentinos es que el centrado No camina. no camina. ¿El frente antifascista cómo te...? No. Yo quiero un frente nacional y popular. Bien. No te alcanza con estar en contra a de mí Milei. lo woke o no woke, había esa discusión de dejar la agenda gringa a la agenda gringa. Esto viste que son woke, no woke. Yo un día pregunté, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con qué? ¿Qué es woke? Progre. Decir que existe Google. Sí, ¿No? claro. Y habría que ver también cómo está ordenado la ponderación de la información que te aparece y todo, pero no importa, bueno, es lo que hay. Díselo, agarré eso. Entonces, para mí la agenda es nacional. La agenda de desarrollo, de educación, como te dije recién, de tecnología, de poder producir más, mejor. Y somos necesarias todos y todas. Yo no sé cómo a algunos se les ocurre, no sé, ni sé de dónde nacen los resentimientos, infundados, qué sé yo, no sé. La verdad, a esta altura del viaje, a mí lo que me interesa es que podamos construir una opción electoral que ayude a ponerle límites y freno a algunas de las peores iniciativas de este gobierno, a poder construir las propias de cara al 27 y volver a ser un elemento que la sociedad por lo menos quiera escuchar y tenga ganas de votar. Después una elección la puedes perder, es como decía muchas veces mi viejo, es como el básquet, no hay empate. Y no hay empate. Gana uno o gana el otro por un voto. A nosotros, por ejemplo, nos tocó perder por un voto la ciudad de Pinamar. Mira si no seremos democráticos. Y si seguían abriendo las urnas, no sé cómo terminaba. Pero bien, se abrió así, perdimos por un voto Pinamar. La primera elección que se presenta tu viejo en Gallegos gana por pocos votos. Por 111. ¿No? Por 111 votos. 111 votos. Sí, sí. Siempre así, sí, estamos... Las últimas preguntas. Una pregunta personal, si querés responderla, también es política. ¿Cómo está tu hermana, por ejemplo? Porque se ha dicho mucho y demás. Mejor que antes. 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 Muy bien. Eso fue algo duro para la familia, ¿no? Sí, claro. Y la salvajada que hicieron los periodistas, los dueños de los medios, unos impunes. ¿Lo perdonás? ¿Eso o no? ¿Te parece que no? No está. No sé si lo perdonará ella, yo hago lo que tengo que hacer. Cuando A ver, decís si ella es Florencia. Claro, sí. Sí, porque el daño a la persona es el daño a la persona. ¿La situación de tu hermana fue determinante en la elección de Alberto? ¿Si pudo haber influido? Nah. No. ¿Pensás que no? Por lo menos a mí no me lo hicieron saber en ese sentido. Sí. Nada más, ya que Cristina tenía que estar yendo y viniendo, ¿no? Era un momento donde ella y venía y acá quedábamos algunos con determinadas tareas e instrucciones y las llevábamos adelante. Bien. Creo que se hizo bien. Bien. Con las dificultades del caso. ¿En el caso de quién? No, en el caso de cómo llevar adelante un momento así, ¿no? Pero bueno, se salió adelante. ¿Y cómo administras vos ese superpoder de alguna manera que tenés, que es tu cercanía filial con Cristina, y además que ocupes Superpoder, no. Y de alguna manera... Superpoder es Rosati, superpoder es Rosenkrantz, Sí. superpoder es Macri, superpoder es Aguirre, superpoder es Mañeto, no. Pero me refiero al interior del kirchnerismo, de la abriéndola fuerza política. siempre que todos tengan acceso. A mí me encanta, a mí me acuerdo que algunos se enojaban, ¿no? Pero bueno, cuando Cristina vuelve, yo le llevaba a todos los compañeros y compañeras. Aparte, como era muy dura la persecución, también era como un sistema, digamos, donde podías compartir, tener contención. Y lo mejor que puede pasar es que hablen con ella. Bien. No quiero ser, nunca aduanicé, por llamarlo de alguna manera, esa relación. Que vayan todos a hablar. No la aduanizaste. Claro, pero que vayan todos. Y aparte lo saben. Porque muchos Aparte dicen... lo saben. ¿Quién lo sabe? Lo saben todos y todas. Entonces, si quieren mentir es su problema.
Si quiere mentir es su problema. Para mí, ahora que yo discuta con ella por temas o esto que el otro, bueno, son 5 mangos aparte eso. ¿Vos discutís con ella? Sí, claro, a veces sí. Casi ¿Incidís siempre en las gana. decisiones de ella? Casi siempre gana, pero somos muy dignos en la, Siempre en la gana. discusión. Es brava, pero somos dignos. ¿Digno? Dignos. No, sí, presentamos batallas, nos preparamos para esa batalla. ¿Y cómo es discutir con... tenés un vínculo político, un vínculo filial? Se complica. Es complejo, digamos, pero bueno, en un momento, viste, no sabes quién te está hablando, pero qué sé yo. Es una gimnasia muy de casa, digamos. Cualquiera que haya tenido acceso a la vida familiar nuestra, estando mi viejo y todo se discutía. Bueno, hay un momento de síntesis también, ¿no? Y se acabó la discusión, se acabó, bueno, listo, vamos para allá. La última Vamos acá. palabra la tiene ella. Siempre. Sí, claro. Siempre. Sí, claro. Sí. O sea, sos muy orgánico, llamémoslo. Sí, claro. Aún uno esté, digamos, en desacuerdo, pero entiende también que es un... Pues siento que tengo conducción cuando hace lo que yo quiero y no tengo cuando... O sea, esto no es 100% todo. No es 100% todo. Obviamente uno diría, bueno, yo ayer hubiera dicho tal cosa o tal otra, ¿no? Sí. Eso está. Digamos. ¿No? Viste que de repente... Te doy un ejemplo, amigo. ¿Te crees que te doy un ejemplo tontón? Bien tontón. Un ejemplo de cómo se a veces estas cosas. Viste que ayer antes de terminar la entrevista le dicen, bueno, pero hay que traer más gente de otros espacios, de otros partidos, ¿no? Porque para ganar no hay que cerrar. Amanes. Claro, no hay que cerrarse. Y sí lo que hicimos. ¿Qué son acaso Axel y Leandro Santoro? Gente que vino a otros espacios políticos al peronismo a través de Cristina. Mirá si no hemos abierto. Le metiste un... Mirá si no hemos abierto. Vamos al bar y amarilla. Para... ¿Por qué? Yo estoy Axel. feliz. ¿Por qué? ¿No? ¿Pero por Vos qué? pensás que no vino de otro espacio. Pero ¿por qué eso está mal? No. Si aparte nosotros acompañamos la gestión, lo estoy diciendo, hemos abierto. Sí. Jóvenes, pibes, que no eran peronistas, no hubieran sido peronistas en su vida, se hacen peronistas a través del gobierno de Néstor y Cristina. Y entender esa época, y me encanta, digamos, que Axel sea el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que Leandro haya batallado la elección. Claro que me encanta. Yo no tengo... ¿Vos me escuchaste decirles algo? ¿O diferenciarme? Al contrario. No me avergüenzo de ningún compañero, de ninguna compañera El mía. axelismo, inclusive el mediático, dice no me votan el presupuesto, no me votan... ¿Cómo el que no? reglamento. Si teníamos todo para sacarlo. Y aparte estamos en minoría en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Y estaba el presupuesto, y estaba el endeudamiento para salir, ahora no me acuerdo bien, o la fiscal impositiva. Y quería todo junto. Y no teníamos la mano. Pero teníamos, para dos de los 3 temas estaban. ¿Y por qué no salió? Porque Axel Porque dice- dijo todo o nada. Y nosotros dijo, si no tengo esto, no quiero nada. Y así hicimos. ¿Quién Eso dijo? fue lo que hicimos. ¿Quién dijo todo o nada? Pero el gobierno dijo, si yo no puedo tener este elemento que me falta para otros 2, prefiero no tener nada todavía. Y ahí estamos. No es verdad eso. Nosotros estamos dispuestos, digamos, a ayudar en lo que podamos. Incluso, apenas comienza su gobernación, un día nos quedamos sin quórum por un diputado provincial de la provincia. Bueno, fuimos otra vez, hemos remado, se le ha votado el Rigi bonaerense. ¿Cómo que no se le votan las cosas? Yo no sé quién dice eso, porque todo eso son los soft, ¿no? Y la industria de los párrafos, como lo llamo yo, ¿no? Es una industria formidable. Formidable. Lo que hacen algunos gente por salir en un párrafo en negrita y resaltado, ¿viste? Funcionario cercano a tal, un allegado, un tal. Papito, qué manera de perder el tiempo. Bueno, sin chistar, te quiero hacer una pregunta. No, bueno, no, estás chistando. ¿Te quedó algo por decir en la testimonial? Siempre queda algo por decir. ¿Pero algo puntual que quiera decir? Nada. Estamos para sumar y para ayudar. Como siempre lo hemos hecho. ¿Nos podemos equivocar? Claro que sí. Claro. Yo siempre creí que algunos errores se discuten internamente. Sentamos en un lugar, hablamos, charlamos, conversamos. Es una reunión de 8 horas, ¿no? 8 horas estuvimos, sí, claro. Vos te imaginás que yo voy a un domingo
con los pibes a 3.000 kilómetros a sentarme a un lugar 8 horas porque quiero que salga mal. Con los pibes es tus hijos. Sí, claro, con los pibes a 3.000, para que salga mal, me voy a 8 horas a sentarme un ¿Cómo fue esa domingo reunión? y encima jugaba Racing. Me perdí los 4 goles de Racing a Banfield. Y me quedé ahí charlando, tratando de encontrar el agujero del mate. ¿Cómo fue esa reunión, lo que puedas Ah, está. contar? Está. Y salió, bueno, el ¿Salió como salió? Al otro día el gobernador anunció el desdoblamiento. ¿O no? Ustedes argumentaron en contra. Sí, claro. Por las razones que terminan sucediendo. Que iban a ir unidos en la provincia. Macri, Milei y los radicales. Exacto. Nos decían que no. ¿Quién decía que no? Se planteaba que eso no era una hipótesis, que no, que los amarillos y los violetas, para resumir, o Macri y Milei, como le quieran poner, iban a ir divididos. Ellos, cuando decís eso, que es Axel creía que no iban a ir No sé unidos. si Axel puntualmente, Yo creo que el sistema de decisiones de ellos, yo no le voy ok. a asignar al gobernador. Ok. No, el sistema político, los que piensan ahí, no sé quiénes son, pero bueno, los que piensan. Los que estén pensando, no sé cuáles son. Pero alguien lo dijo. Bueno, sí, pero viste, nunca sabés muy bien cómo está ¿Y construida esa esta reunión idea. fue buena o mala, bro? Para mí siempre vernos y charlar, aún en la diferencia, es bueno. Vos te ves con Axel cada tanto, ¿no? Sí. He tratado siempre, y también muchas veces me lo ha dicho Cristina, y todo, yo no tengo problema. Sí. No tengo problema. No. Ahora, tengo también las responsabilidades y las características que tengo. Sí. Nada más. Pero ¿cómo voy a tener problema? Nunca, jamás. A cada persona que me ha llamado y me ha pedido hablar y charlar he estado. Y a muchos que no lo han hecho los he llamado yo para hacerlo. Bien. Muchísimo tiempo. Pero hay un momento también que a veces uno se agota y cansa de algunas cosas, pero no es este el caso, porque aparte en el medio está la gente. Así que... ¿Dialogás, digamos, con tu viejo, digamos? O sea, ¿tenés una situación actual y te suena la voz de Néstor Carlos? Sí, esa... Ya te Un digo que sí. momento... No, vos sabés que... Y terminemos porque uno se empieza... Me querés hacer poner como medio melancólico. No apeles a esas cosas. Bueno, cuando estábamos en China... No es malo emocionarse, Máximo. No es malo. Cuando estábamos en China en una reunión, no importa cuál, porque la verdad que la otra persona... Bueno, las cosas no nos salían, ¿no? Y estábamos con Sergio, ¿no? Estábamos discutiendo. La reunión era mala. Sí, vos veías que venía mal. Sí. O sea, bueno, Ya sé cuál reunión es. venía mal. Reunión con una- Y me acuerdo, me acordé mucho de mi viejo contando después de un viaje a España la calentura que tenía por cómo lo habían tratado por ser presidente de Argentina, porque los argentinos, esto que el otro, y el chabón se terminó recagando a puteada, les pateó la silla a la mierda a los españoles, se fue, lo tuvieron que ir a buscar, lo trajeron de vuelta. Te agarra esa cosa, viste, que decís... No. Pues, a mí el chauvinismo nacionalista no me interesa, pero lo que es cuidar la patria, los intereses y la responsabilidad que vos tenés para defenderlo por otro, la gente sí. Y ahí me acordé de él, lo que él sentía, digamos, ahí, esa queja, que a mí me costaba comprenderla en un punto, de dignidad, ¿no? De decir, que a mí no me vas a tratar así, yo soy presidente de 40 millones de argentinos y yo estoy recontraparado. O sea, sos presidente de Argentina. Sos presidente de un país que tiene grandes posibilidades de ser mucho mejor de lo que es. Que tiene un pueblo que quiere, digamos, que pretende, que así como me equivoco, nos equivocamos todos, pero tenemos un país maravilloso. Siempre digo, viste, como comienzan las series de Netflix, viste que siempre comienzan mostrando una ruta, una montaña, un lugar, sí, che, qué lugares lindos que tienen esto. Y recorrer el país. Recorrer Argentina y tenés mejores escenarios naturales que incluso los que te presentan en un montón de películas. Y que tenemos un país hermoso tenemos. ¿Nos faltan cosas? Sí. Bueno, organicémonos para tenerlas, digamos. Que no nos distraigan y que hay que cuidar el patrimonio nacional. Y parte del patrimonio nacional son los bienes naturales comunes. Y hay que cuidarlo. Pero no es una postura de izquierdas o derechas. Es una postura de nación, lo nacional. Tu país, tu lugar. Para terminar, nosotros hacemos una especie de situación. No existe todavía la máquina del tiempo. Pero si existiese la máquina del tiempo, que tranquilamente se podría llegar a inventar en un futuro. Si te subís al DeLorean, la máquina del tiempo. Acordate de mirar la serie, ¿eh? Te voy a mirar la serie. Está buena, es muy interesante.
La voy a buscar. A mí sorprendido, me enganché. Sobre la historia del auto de DeLorean. Y del tipo que lo diseñó. Que fue a buscar financiamiento. Primero lo encuentra en Inglaterra, después lo termina encontrando en aquel lugar, termina medio fulero el tema. Sí. Sí, incluso aparece que Thatcher, viste, en un momento dice: tengo que recortar fondos de financiamiento por la guerra de Malvinas. Ah, mirá vos. Y corta el financiamiento del Claro, DeLorean. y una de las partes que tenía el DeLorean era que se producía una parte de Irlanda con el conflicto que tenía, digamos, entre lo que era interno, y que los pueblos de las dos Irlandas se encontraban en esa fábrica adentro a trabajar. Es muy interesante el documental. Bien. Vos trajiste el tema. Sí, claramente. El DeLorean, viajamos en el tiempo. Sí. Ya sé que es algo que quizás ya lo hemos conversado a lo largo de nuestra charla. Pero si pudieses viajar en el tiempo y encontrarte de vuelta con tu viejo, digamos, y pudieras hablar ahora. Vos ahora, Ya ahora. Máximo 48 años, Néstor con 60, ¿entendés? Se encuentran. 60 contra 48. No, por eso. Vos actual, lo que te quiero decir es, vos actualmente Sí. y tu viejo, y se miran y se reconocen, vos lo reconocés porque lo conocés, él te reconoce porque te reconoce. ¿Qué le dirías a Tendría que tu haber ido viejo? el miércoles a Calafate. ¿Qué le dirías? Tendría que haber ido a Calafate. Pues él me hincha las bolas. Vemos Racing River, que empatamos 1-1. Venía a Calafate y estaba el censo, que era el día miércoles. Y nosotros tomamos el censo, como había un ataque muy fuerte, que el censo iba a ser un fracaso, que iba a ser esto, lo otro, aquello. Y yo le digo, me censo y voy. ¿Qué sabía? ¿Y querías ir a Calafate Claro, quería comer un asado con él, a mí me encantaba, digamos. a despedirte o a salvarlo? No, bueno, no, a verlo, que yo no tenía en mente que iba a pasar eso. A verlo, la idea era que íbamos a morfar. Él viene un viernes, la llama Estela, que era el 22 de octubre, Estela de Carroto, que era el cumpleaños, comemos algo en casa. Me dice, estoy algo mareado. Habla con el doctor, habló esto que el otro. Y yo salía el miércoles, calculaba que a la mañana pasada, y el miércoles a las 11 de la mañana, al mediodía, en 2 horas y cuarto, estás en Calafate, portear. A mí me gusta manejar mucho en ruta aparte. Y bueno, debería haber ido, porque me dijo aparte, no seas boludo, vení, dale, comemos un asado, la pasamos bien, charlamos esto, el otro, aquello, te puedo dar. Era un tipo siempre muy... Y me emperré con el censo. Pasa. ¿Estamos? ¿Viste? Gracias, Máximo. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias por la entrevista. Y a todos los que están acá también. Muchas gracias a todos. Vamos. Muchas Valor. gracias.